De proteger la salud del ciudadano que acudirá a depositar su voto en las elecciones municipales, la justicia electoral elaboró un protocolo sanitario de seguridad a ser implementado en los próximos comicios. El elector se deberá lavar las manos antes de ingresar al local de votación, mantener distanciamiento social, tener puesto en todo momento el tapaboca. Las máquinas de votación también serán sanitizadas después de cada sufragio. Finalizada la votación, el elector se deberá retirar inmediatamente del local electoral. Elecciones municipales 2021. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Bueno, sobre la hora para quedarse con el vicecampeonato y dejó en zona roja al Quelito. Falta uno en Albiroga. Juan Escobar, campeón con Cruz Azul anoche, llega hoy cerca de las 23 horas para completar el plantel albirrojo, que viaja el miércoles a Montevideo. A rey muerto, rey puesto. Argentina se bajó de realizar la Copa América y Conmebol fijó hoy Brasil como única sede para la competición más antigua. ¡Vai para lá! Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando. Está Elvio Rojas en línea, mi querido Víctor Sotoa, ya. Lo podemos saludar. Elvio, ¿cómo estás? Un abrazo, buenos días. ¿Cómo te va? Elvio, ¿cómo te va? Ahí lo teníamos a Elvio Rojas, representante de futbolista desde México. Ganó Cruz Azul la final. Terminó el partido 1-1 al final. Y se coronó el equipo cementero, que rompe el maleficio. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Chipi, saludos para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. 23 años después se corona campeón el Cruz Azul. Y en 5 el 97, meses. sí. 23 años Así y es. 5 meses. En el 97 fue el último título del Cruz Azul. Qué mucho pasó, realmente. Copa América va a Brasil. Sí. Que fue, bueno, la noticia que ya ustedes seguramente sabrán, si no le estamos contando. La Copa América no se hace en Argentina, ni en Colombia, que ya había sido descartado en la semana pasada. Argentina tampoco. Y va a Brasil. La Conmebol ya anunció oficialmente que la Copa América se va a disputar en Brasil. Entiendo, por el tuit de la Conmebol, que es en las mismas fechas. O sea, que no se modifica. O entienden ustedes que podría haber una modificación. No. Yo entiendo la misma fecha. En la misma fecha. Porque dice confirmadas las fechas, pero no dice
las mismas fechas en las que se disputó, No, la en las que se sede. iba a disputar. La sede solamente lo que falta confirmar. Yo creo que van a hacer los ajustes para cambiar directamente las ciudades argentinas y colombianas por las brasileñas. Claro. Para que los Sí. traslados sean... Y yo creo que Más se va a fáciles. hacer en una sola ciudad. Mira, y San Paulo tiene estadio, por ejemplo, Por eso, para- a eso me refiero. Salvo que, por ejemplo, sea una ciudad para cada grupo. No, Por para ejemplo, evitar los Sao viajes, Paulo- pues es el tema. No, claro, pero... Claro, podría hacer lo que dice Fede, o sea, San Paulo llevar y a las Río de Janeiro, delegaciones, por sí, ejemplo. ahí está. Entonces jugar los partidos en el Morumbí, en el estadio de Corinthians, Ahí tenés Morumbí, en el estadio de Corinthians, el Palmeiras, estadio de que también es Palmeiras, muy, y muy en el moderno. Río tenés el Maracaná. Sí. Río es el que cuenta, digamos, con desventaja en ese sentido. El con respecto a San Paulo. Engeñao, También. no sé en qué condiciones estará. Después, Vasco y compañía tienen sus estadios, pero no están al nivel de los... Nivel de Copa los- América claro, más San claro, Paulo. claro, claro. Yo Es creo más, que- si se centra todo en San Paulo, hay 3 estadios para jugar de los modernos. Sí, por eso. La otra que se me ocurre saliendo de esa zona es Porto Alegre, el Beira Río y el Arena Gremio. Tenés 2 estadios ahí. Sí. Tenés 2 estadios, sí. Y se puede jugar un partido. Ahora, el tema nomás es el campo de juego, ¿verdad, Jota? ¿Cómo haces para que se jueguen todos los partidos en el mismo estadio o en 2 estadios? Porque es una cuestión que también hay que tener en cuenta si es que llevas todo a una ciudad. El estado del campo de juego cuando se disputen, pues, a ver, no son pocos partidos, son varios. Sí. Son varios partidos. Por eso yo ¿lo creo tenemos al que- vivo, Víctor? No agarra. Por eso yo creo que San Pablo es lo más viable, ¿verdad? Digo yo, no sé, a lo mejor la Conmebol después define 3 Ahora, ciudades. ¿ustedes qué piensan? ¿Se tiene que disputar? Que no, ya hay una corriente, no, pero ¿por qué se va a disputar? Lo leímos al arquero Muslera, también lo escuchamos el arquero de Uruguay que decía no se debe disputar. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan, Nico? Y hay muchísima gente que se está mostrando en contrario, ¿verdad? Hay gente que es contra luego de hace rato, ¿verdad? Por muchas razones, algunas futboleras que tienen intereses en ser contra y entonces se están manifestando duramente. Otra gente que es más de pensar a favor de esta situación que hace a la pandemia y que también está planteándose en contrario. Y la Conmebol tiene su departamento médico, hay muchísima gente trabajando, ¿verdad? Especialista en todos los órdenes, ¿verdad? De clínica médica general. Y si hace algo, yo creo que es en base a ciencia, en base a estudios pormenorizados, ¿verdad? Pero leyendo, para llegar a mi posición, para que se entienda lo que quiero decir, mirando el panorama mundial y principalmente suramericano, no es bueno para una competencia de esa naturaleza. Jota, para vos se debe disputar, no, ¿cuál es la temática? Y la situación hoy está muy complicada, peor de que aquel momento que no dejaban viajar a los europeos para Sudamérica, o sea, los jugadores sudamericanos en Europa para acá. Hoy es como que se tiene un mejor manejo de la pandemia, pero los números siguen creciendo, ¿verdad? Hoy ya se sabe qué hacer y todo, pero los números siguen creciendo. Y a mí me parece que el evento en sí es un evento que no empieza a explotar ahora, ya está vendido, los equipos ya trabajaron en inversiones. Ahora, qué contraste, Jota, porque se acaba de jugar una final de Champions y veíamos el estadio, ¿verdad? Y que con público, es cierto, 17.000, no los 70.000, pero... Pasa que en Sudamérica no hay un país que esté en esas posibilidades como en Europa. Acá en todos los países cada vez está peor. Por eso mucha gente, perdón, Jota, pronosticó ayer en el jueguito eso que se hacía en las redes sociales que podía ser Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque Estados Unidos ya vacunó, hasta los perros se están vacunando, ¿verdad? En Va a otros terminar lugares. siendo- no, en serio, ¿verdad? el perro se está vacunando. Y ¿cómo se dice? Pero Estados Unidos tiene su campeonato. ¿Cómo va a ser? Estados Unidos no está involucrado en la Copa América como otras veces. Entonces, ¿cómo va a hacer con su campeonato? Si ellos están jugando, no interrumpe. Estaba mirando el calendario. Hay 1 de julio partido, 7 de junio. Hay julio ni hablar, Hombre, ¿verdad? sobran estadios. Entonces, y sí, pero... Yo creo que no solo estadios, la infraestructura de No, Estados Unidos claro. te permite pensar en que independientemente del desarrollo de un torneo, Yo lo que leí se puede nomás llevar de a cabo Estados otro. Unidos, el gran rival es el tema de la visa, Pero yo, que no yo- están expidiendo claro, ahora, ¿verdad? no, Y pero que- yo le voy a preguntar a Federico. Federico, vos tenés una casa que tiene un patio grande, hermoso, ¿verdad? Y el domingo del cumpleaños de tu hijo,
y el domingo es cumpleaños de mi sobrino también, ¿verdad? Y entonces vos le vas a festejar tu cumpleaños a tu hijo el domingo. Y yo te digo, Fe, no podemos aprovechar y le llevo a mi sobrino, vamos a festejar en su cumpleaños ahí. ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Veré por Ana, no me voy a enojar contigo. No, esa es una situación complicada, pero hay que tener en cuenta que... Yo por lo menos es mi deducción, ¿verdad? Fíjate del otro Está bien, lado. pero Conmebol va a llevar dinero. No sé Eso. si Jota iba a decir eso. Claro. Conmebol va a llevar dinero. Ellos No, el tema. te están vacunando para que vos inviertas en su país. Ahí está. Y esto es una inversión grandísima que va a pasar a ser plata que va a entrar allá. Que ya está, la estructura ya está hecha. No, Los ya no hace falta contratos de nada. los países ya están hechos con los hoteles, con la agencia de viaje, con las marcas. O sea, el producto ya está. Te cerraron el restaurante en el centro y abrí en San Lorenzo. O sea, vos tenés que vender. Ya está hecho. En ese sentido yo digo, la Copa América va a llegar como último recurso suspender. No puede suspender porque la maquinaria ya se movió, el montón de dinero que ya se movió en la preparación de esto. Hasta No. las asociaciones nacionales, solo por participar, ayer leía, percibirán $4 millones. Además, Solo por participar. convengamos una cosa, convengamos que también que el fútbol en todo el mundo está funcionando. O sea, no es el campeonato paraguayo se está jugando, el campeonato Claro. argentino vuelve ahora después de 9 días de suspensión, el campeonato brasileño se siguió disputando, el campeonato chileno no paró, el colombiano no paró, o sea, no sé por qué habría que suspender la Copa América. Porque eso es... Siendo que además, perdón, Jota, Interno. la Conmebol consiguió la vacuna para el fútbol. Claro. O sea, se debería buscar dentro de la burbuja que puede estructura tener país cierto... lo que no hay. Lo que pasa es que aparte del quien arme la Copa América tenemos, puede armar Brasil, puede armar Chile, puede armar la misma Argentina, que ya está todo armado. La estructura país es el problema, o sea, va a ser un problema la cantidad de gente que va a entrar y no va a poder ser atendida. En el caso de que existan contagios. Sí. ¿Entendés? Son problemas externos que ningún país se quiere agarrar. Por eso una final se fue a España. Yo creo que la opción es Estados Unidos. Lógicamente la Conmebol va a intentar hasta el último a ver, peldaño no llevar de Ya es Sudamérica. Brasil, Jota. Ya está decidido que va a ser Brasil. Brasil Ya lo comunicó la Conmebol, ¿verdad? Pero Brasil es el país elegido. Habrá que tener en cuenta el tema de las sedes, dónde se van a jugar los partidos. Pero ya está, Brasil confirmado. Y el Recontra país que confirmado. peor está manejando esa pandemia. Sí. Y en cantidad de contagios y demás, ¿cómo están en Brasil ahora? En porcentaje los números. Habría que revisar. Sí. Es el país que peor está, justamente en base a lo que decía Jota. Leía también una estadística, entre los países de Latinoamérica es el que más muertos ha tenido, por ejemplo. Y aparte en Brasil, esa es una de las quejas de mucha gente del mundo de la salud, en Brasil se han generado hasta nuevas cepas del COVID-19. Entonces, si vamos, me parece, desde lo estrictamente sanitario, no se Peligroso. debería llevar el torneo ahí. Peligroso. Pero, como dice Jota, hay una cuestión que ya está establecida, ya se vendieron hasta los derechos de televisación, por ejemplo. O sea, ¿cómo hacer después para devolver todo ese dinero? Esto es un tema, o sea, y aparte es como que Conmebol trabajó en todo este año para que sus torneos puedan desarrollarse, como sea. Por eso hizo Libertadores, Sudamericana, Recopa, eliminatoria, lo que hizo es postergar, pasó de marzo a la segunda parte del año. Pero las eliminatorias se van a jugar de alguna manera en septiembre, en octubre o en noviembre. Yo estoy con Federico, ¿verdad? Con la misma posición de él. Pero hay mucha gente, aunque si vamos a estar pensando en toda la gente que... ¿Puedo decir putea, Chipi? Sí. No vamos a poder ni siquiera hablar, ¿verdad? La gente cree que nosotros queremos justificar la parte del dinero, ¿verdad? Cuando Fede dice cómo se va a devolver el dinero ya invertido. Por eso, yo no sé si podemos hablar exclusivamente en lenguaje deportivo, futbolístico, ¿verdad? Depende de eso que dice Federico. Pero también es cierto lo que dice Chipi, porque el protocolo del deporte hasta aquí tuvo éxito. También. Acá, principalmente acá, ¿verdad? No, acá terminó el campeonato. Hay que, en todas partes. y entonces en todas salvo partes, en Argentina, entonces- esta última suspensión de 9 días, después en todas partes el fútbol funcionó. Por O sea, eso.
No, lo de River fue una vergüenza. O sea, lo bueno, taparon bien marqueteramente, pero fue un grave error. Sí, pero lo de River también fue cuestión de River, Jota. Bueno, pero estaba River inscribió 32 jugadores y el resto inscribió 50 sí, y no pero tuvo ese inconveniente. Es que ese no es el problema. El problema es ¿Cuál es el problema, la contaminación masiva. Eso es lo que se tiene que pero evitar. y otra vez ese es Problema un de fallo River. interno, claro. Claro, pero fue un problema para la Conmebol. Me falló mi central, pero yo le puse. El problema de la Conmebol, es uno de los... se dibujó nomás el tema de Enzo y se vendió como que River solucionó, pero ahí hubo un grave y seguramente en las oficinas un gran tirón de oreja para esa situación, porque lo que evita el protocolo es la contaminación interno, masiva. Claro. Un fallo interno de River, o sea, no. Claro. El resto del torneo de la Conmebol con casos así muy puntuales de ese tipo, no en esa exageración. Totalmente. Se desarrolló bien. No fue un punto a favor de River lo que hizo, un punto en contra. O sea, River falló. River podía tener 4, 5, 6 contagiados, pero no podías tener 20 contagiados. Es lo mismo La que selección, por ejemplo, para estos 2 partidos eliminatorias, ayer leí un par de críticas sobre eso, lleva 4 arqueros. Hasta el sábado decíamos, va a llevar solamente 3. Y finalmente entra Aguilar a esa lista. En una situación normal, uno cree que para 2 partidos no vas a llevar 4 arqueros, pero evidentemente ante esta situación y ya conociendo estas experiencias, es mejor tener, por las dudas, un arquero más. Seguro también que están porque se amplió inscritos la otros, lista, ¿verdad? Estarán inscritos otros Sí, que no claro, están dentro claro. de ese trabajo, porque vos necesitas 2 grupos de arqueros, porque dentro del grupo de tu plantel, los más potables a contaminarse entre ellos son los arqueros. Entonces se te contaminan los arqueros y vos necesitas otro grupo para estirar. O sea, seguramente deben tener otro grupo que deben ser el Kili, debe haber otro grupo de arquero que está a la expectativa en el caso de que te pase eso, ¿verdad? Es que fíjate que para esta Copa América, por primera vez, desde que tengo uso de razón, por lo menos, 28 jugadores podrán ser inscritos. Y Conmebol aclara que solo 23 podrán integrar la planilla por partido. Es decir, vos podés tener un grupo de 5 Sí, que claro. puede entrar a jugar en cualquier momento. Eventualmente, si algo le pasa a alguno de los 23, claro. o inclusive por un gusto futbolístico, no te gusta alguien y finalmente te gusta el otro, ese otro jugador puede entrar en la cuarta fecha, por ejemplo. De hecho, por eso se mantiene también la cantidad de cambios, ¿verdad? De 5. Sí, claro. Yo- Por eso, creo que Conmebol preparó el escenario para que esto se juegue de alguna manera. Entonces es como que ya estamos ahí llegando, nadaste todo un río, no te vas a ahogar en la orilla. Ahora, yo no sé cómo en 14 días van a... Ah, eso sí. Eso complicado es. Porque además de la organización en sí, también seguramente hay puntos de las cuestiones sanitarias, ¿verdad? A cuidar, a hacer, a estructurar. Y eso no sé cómo lo van a hacer. En 14 días es muy poco. Pero bueno, insisto que el comunicado de la Conmebol, yo entendí desde el Twitter por lo menos, el párrafo que escribieron, que las fechas se mantienen, porque de hecho después también en Europa comienza todo y no hay más lugar para la FIFA en cuanto a fechas. Es que como máximo, en base justamente al calendario, se podría trazar 1 o 2 días. El comienzo, pero después tendrá que terminar en la misma fecha. Ahora, repito, Muslera, por ejemplo, Jota dijo que a él no le parecía correcto que se juegue la Copa América, el arquero de Uruguay. Hay otras voces también de jugadores que manifestaron eso. ¿Puede llegar a tener un rebote en la decisión dirigencial ese tipo de declaraciones o no? Yo creo que sí, o sea, entra en la evaluación. Lo que pasa es que hay jugadores que sí conocen la parte de atrás y hay otros que no, y que cada uno siempre desde su lugar tiene que dar su opinión. Entonces eso, la gente que tiene que decidir tiene que tomar en cuenta, ver por qué lo dicen y desde qué posición lo dicen. Pero acá es donde hay que ponerse del lado del dirigente. Ellos tienen que buscar una solución, no poder nomás vos cortar y suspender todo, o no poder nomás vos jugar sin importarte nada. Sí, porque le vas a terminar perjudicando a los propios jugadores más adelante. Totalmente. Los jugadores ya vinieron también, la mayoría la estadística de los que vienen del extranjero, seguramente es grande, los permisos de los clubes, las fechas, volver a acomodar. La Copa América no se puede suspender y jugar dentro de 2 años, porque como decíamos, esto está vendido. Son compromisos que generan el movimiento económico que al final es de lo que se alimentan los clubes, para pagar justamente la estructura Claro. que vos estás teniendo. No es fácil. Una publicación de Lance dice, el Brasil también vive un momento ruin, feo, ¿verdad? Con relación a la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta el domingo
el país contabilizaba la marca de más de 462.000 muertes por cuenta de la dolencia. Por otro lado, las informaciones apuntan que más de 22 millones de personas tomaron 2 veces la vacuna contra el COVID-19. En medio de eso hay un temor de una tercera onda de infecciones en el país para junio. Es lo que dice. No es fácil porque Brasil está mal. Claro, ellos hay que ver también el porcentaje, asqueroso lo que voy a decir, ¿verdad? Pero el porcentaje de muerte en cantidad de contagiados y de habitantes es realmente el dato, ¿verdad? Porque nosotros decimos tenemos 100 por día, pero en 7 millones es mucho más que tener 500 o 1000 por día en 50 millones. Sí, totalmente. O sea, es mucho peor nuestra situación en ese sentido. Y aparte ellos sí se delimitan por estados. Allá Puerto Alegre es completamente distinto, es otro país, San Pablo es otro país. Nosotros por ahí tenemos todo globalizado, el mismo problema en todo el país, ¿verdad? Qué complicada situación, porque también está lo de los contratos, la estructura, está todo en juego. Y eso hay que balancear con el momento sanitario. O sea, no es tan fácil, no es suspender nomás. Y tampoco es hacer cuando evidentemente hay un riesgo muy, muy pronunciado. Creo que Brasil está pasando por una situación muy, muy jodida, ¿verdad? Y más con los números que acaba de tirar Nico, de un medio brasileño. Además, esperando una tercera ola en junio. No es fácil. Debería ser una burbuja que funcione bien, no solamente para no afectar a los jugadores, sino para no afectar a la población del país a la que vamos, ¿verdad? O sea, a la que va a la Copa América. Es que hoy a nivel, me imagino yo, sanitario, para la gente que quiere saber cómo frenar la pandemia, hoy ya no es la vacuna. O sea, la vacuna está haciendo su trabajo. Hoy es el contagio masivo, ¿verdad? Porque ya se llegó a una cantidad de gente que ya cada vez se multiplica por más. Porque cuando más hay, más... ¿Sabes lo que pasa, Jota? Es atajar el contagio. Por eso Argentina, antes de tener esto, ya se dio cuenta, y decíamos el otro día, este tema de los 15 días a nivel país de parar todo, tiene que ver también con no perder lo de la Copa América. ¿Sabes qué pasa, Jota? Yo creo que el contagio igual se da, pero si la vacuna llega a la mayoría de la población, amén de ese contagio, esa gente va a estar protegida. Sí, pero se contagia más rápido de lo que se vacuna. Claro, por más de que totalmente. todo el déficit que tenemos nosotros, olvidémonos. Es que totalmente, pero a lo que voy nomás hay que bajar es el nivel de todo, contagio. Pero hoy hay que apuntar a a para bajar. eso tenés que parar todo. Pero se paró todo en un momento cuando era lo apropiado, pero hoy es más apropiado todavía. Solamente que hoy tenemos la posibilidad. Aquella que paraste ya generó un efecto económico demasiado grande que pero se para de mal, vuelta. Chipi, porque se puede parar con reglamentos para que todo vaya funcionando medianamente, para que no sea pérdida. Lo que pasa es que acá se para un lugar, el otro se libera, se para acá, es una fuerza de vos contra yo, y no se está llevando equilibradamente, porque estamos en una situación donde hay que bajar el nivel de contagio y hay que alzar el nivel de vacunados, ¿verdad? Chile, creo que el 60-70% de su población, el 50% ya con la 2. Son uno de los... Igual su nivel de países. contagio es altísimo. ¿Sí? ¿Entendés? Va a llegar en un momento en que ese nivel de contagio ya no es que no va a importar, ¿verdad? Pero ya no va a generar el efecto de tantas muertes, obviamente. No. O sea, Es que para eso está la vacuna, pues, si no vamos a salir nunca. Claro. O si no vamos a trabajar normalmente lo nunca. que pasa es que hoy todavía no tenés el porcentaje Hay muchos vacunado. sectores que están entonces, muertos, Jota. ¿hay qué? Que hay muchos sectores que están muertos, digo, o sea, no... En algún momento tenés que normalizar todo. Sí, pero En hay algún momento, sectores que están más vivos que cuando nunca tengas también. la vacuna, ¿eh? Hay sectores que Sí, están más los vivos que pocos, nunca. los pocos, los muy pocos. Los Yo farmacéuticos, creo que el sector o sea, el tema de la vacunación va a ser siempre mucho más lento que el tema del contagio, y esto se va a ver en un momento reflejado en el contagio. Va a seguir siendo alto, pero el nivel de muerte es lo que te va a bajar la vacuna. La vacuna no te va a bajar el nivel de contagio. San Pablo es el peor hasta ahora. ¿Ya? San Pablo, 3.265.930 casos. Minas Gerais el segundo, Paraná, Río Grande do Sul, Bahía, Santa Catarina, Río de Janeiro. Bueno,
Así está el tema. Hacemos una pausa, Cristian, ¿sí? Hacemos una pausa. Salió campeón Cruz Azul en México. La Copa América va a Brasil. Ganó Olimpia el vicecampeonato. Sí, ganó ayer sobre la hora. Y se quedó con el vicecampeonato. ¿Cómo lo viste a Olimpia? ¿Título? Bien. Le vi bien a Olimpia. Hora de los chicos y no tan chicos, ¿verdad? Me parece que muchos aseguraron su continuidad a pesar de que uno de los autores de los goles ya se despidió, parece, del Olimpia. ¿Quién está, Víctor? ¿J, título para Olimpia? ¿Verdad? No, viene en el proceso de recambio. Yo insisto que Olimpia está en un proceso de recambio. Bueno, ¿quién está? A ver, Elvio Rojas. Lo saludamos. Él estuvo disfrutando de las finales, no sé si en la cancha, pero estaba en México. En la cancha. En la cancha estuvo. Sí. Elvio Rojas, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Chipi, un gusto saludarte. Igualmente, Elvio. Espectacular. ¿Cómo estuvo la final ayer? Infartante. Ahora, fue un partido bravísimo. Además, terminó caliente el tema. Sí, pasa que a mí me sorprendió porque estaba mirando también. Teníamos el monitor ahí en frente y ya eran 95 con 4 segundos y ahí sucede esa jugada y pensé que ya terminaba el partido y al final dio un minuto más después para el sufrimiento. Perdón, Chipi. Nico Ledesma, soy un abrazo grande y envidia sana, ya te dije el otro día, ¿verdad? Porque vos estuviste ahí. Decían los relatores que yo estaba escuchando y viendo, tenía que haber terminado cuando Corona hizo el saque de arco, ¿verdad? Ahí ya se cumplió, sí. O se cumplieron los 95 minutos. Ahí terminaba y no pasaba nada, ¿verdad? Sí, así mismo fue. Pero bueno, un sufrimiento más y se cargó nuevamente otra pelota y por suerte volvieron a sacar. Juan Escobar tuvo en el primer tiempo una posibilidad de gol. ¿Qué pasó? Contanos un poquito. No, y le pegó un cabezazo que justo le gana a uno de los zagueros más altos ahí de Santos y el reflejo de Acevedo fue brillante para sacar. Ahora él se consolidó allí, lateral derecho, de hecho fue convocado a la selección, ahora de vuelta llamado, pero se ganó un lugar importantísimo en un equipo que termina siendo campeón. Después de muchos años se vio y con Juan allí, ¿cuáles fueron las sensaciones de Juan después de este título? Sí, estaban muy contentos, lógicamente. Yo creo que en ese equipo 2 de los jugadores fueron gravitantes. Está también el chico Riveros, que es un uruguayo que también te juega de lateral derecho, lateral izquierdo, a veces de volante. Y son los dos prácticamente que jugaron casi en toda la línea de la defensa. Porque Juan tiene de estos partidos seguro casi la mitad también jugó de zaguero y los demás partidos de lateral derecho. ¿Qué pasó en el primer gol de Santos, verdad? Los relatores, te reitero, localistas, tiraban por el Cruz Azul a muerte y decía, la pucha, hora de la hinchada, nadie, están todos callados. ¿Qué pasó con la hinchada? Se sintió mucho el gol en contra, ¿no? No, después sí empezó también la hinchada a hacer su papel. Pero lógicamente ese primer tiempo Cruz Azul, digamos, casi regala ese primer tiempo porque acostumbraba más a jugar con más mediocampistas de marca y de creación. Y luego cuando ingresa el seleccionado peruano, Yotun, ahí cambió totalmente el partido. Sí. Y recuperaron el medio, empezaron a jugar, hicieron el 1-1, luego tuvieron 2 ocasiones para aumentarlo y no pudo ser. Pero el segundo tiempo fue totalmente ya más tranquilo, como el partido de ida en Santos. Ahora, el ritmo, la dinámica, que vos podés notar en el fútbol mexicano y en cancha sobre todo, ¿es muy superior al nuestro? Sí, demasiado. Se juega con mucha velocidad. Y se juega, yo creo que el tiempo que se pierde es casi nada. Se juega muchísimo y los árbitros también en ese sentido dejan jugar y
toman decisiones más rápidas, digamos, que nosotros, específicamente en el tema del VAR también. Elvio, ¿cuál fue la repercusión tras esta victoria? Imaginamos toda la alegría del Cruz Azul, leíamos los comentarios, se rompió un maleficio de 23 años sin ganar un título de liga local. ¿Cómo fue la reacción allá en México tras el título del Cruz Azul? Yo creo que recién van a exteriorizar aquello a partir de ahora, porque ayer fue todo fiesta. Y en realidad muchísimos años, 23 años para volver a ganar con una institución tan grande, creo que pasaron demasiadas cosas. Y aquel día cuando nosotros vinimos, hace más de 1 año y medio, habíamos dicho eso justamente, ¿verdad? De que veníamos para hacer historia y muchos que manejan acá el sector periodístico, la famosa Cruz Azuleada, no creyeron, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, los dos paraguayos que nuevamente hacen historia en el club. Y el nivel de Escobar realmente fue muy bueno, como el de Aguilar. Aguilar está en otro momento de su carrera, pero tienen una evaluación y un proyecto a futuro, porque normalmente el que hace estas campañas en México no sale más de México. Termina haciendo su carrera en México, porque te quieren todos los equipos, uno gana un nombre ahí y te ganas la posibilidad de estar siempre en esa competencia altísima a nivel nuestro. Pero ese paso a Europa hoy, que también está con una chance de la selección, ¿la mentalidad es seguir ahí y agarrar la selección definitivamente o dar ese paso a un lugar donde tenés que ir a empezar de cero, pero es el sueño europeo? O sea, ¿cuál es el proyecto con Escobar o todavía no lo charlaron? Sí, lo venimos charlando. Yo hace casi 20 días que estoy por acá y justamente me vine para eso. La idea es charlar con los directivos, que tengo reunión en estos días, y ver si se da la posibilidad de poder salir. Enhorabuena, ¿verdad? Aunque yo estoy escuchando de que van a renovarle a todos los jugadores porque van a ir por la Conca Champions y ahora ya piensan en la 10ª, y creo que Cruz Azul es una institución demasiado grande, pero por de pronto ya tenemos las puertas abiertas para prolongar el contrato. Pero hay ofertas formales. Pero si se da la posibilidad de salir, en la mente está que si definitivamente este es el momento para poder salir, si es a Europa. Y ahí otra vez hay niveles en Europa. Hay veces que es normalmente a nosotros nos toca, ¿verdad? Por país y por... Ojalá dé un salto más grande, ¿verdad? Pero normalmente no te busca la Juventus, te busca el Cagliari, o sea, no te busca el Barcelona, te busca el Celta, o una liga holandesa o una liga portuguesa. O sea, ¿cuáles son las chances que tiene Escobar para no dar ese paso que a lo mejor lo ponga otra vez en la sombra a nivel de selección? No, la idea es que pueda estar en un fútbol competitivo, porque yo creo que efectivamente Juan tiene demasiado nivel para poder brillar en Europa. Entonces no es como para decir, bueno, ya llegó hasta acá y a partir de acá vamos a empezar a ver si qué club es más poderoso económicamente lo pueda llevar en el fútbol mexicano, ¿no es cierto? Pero Juan yo creo que está en un alto nivel y si hoy la selección lo aprovecha, yo creo que para nuestra albirroja va a ser un punto muy alto. Pero por de pronto yo creo que estamos en buenas manos porque tengo gente trabajando para Europa y ojalá se pueda dar, porque en este mercado de 3 meses yo creo que hay suficiente tiempo. Elvio, aprovechando que estamos hablando, ¿cuál sería el destino de Robert Morales? Aquí leo que, por ejemplo, se habla mucho del fútbol de Estados Unidos como una fuerte opción. ¿Hay alguna oferta concreta por él? No, a mí ya me llamaron de 2 equipos, digamos, ¿verdad? Pero yo no estaba apurado porque estábamos con Robert justamente con el sueño de quedar en esa lista definitiva de la selección, y no sé qué pasó porque algunos dijeron que estaba o que iba a haber otra lista, pero al final quedó ahí. Y también quiero desmentir de que por ahí escuché que él estaba lesionado. Él está entero. Él simplemente por cuidarlo por un golpe lo dejaron fuera de 12 de octubre y
para jugar aquel partido último en Copa Libertadores. Y ahora está totalmente recuperado. Claro, pero no hay nada concreto en este momento, no hay alguna oferta concreta por él. No, si el mercado se está moviendo recién, y lo de Estados Unidos sí, es cuestión de que yo lo acepte y nos pongamos a charlar. Yo creo que llega la oferta concreta, ¿verdad? Pero como te digo, el sueño nuestro era ver si estaba en esa lista de la selección para directamente después empezar a darle más fuerza a la gente que me está trabajando para Europa. ¿Cerro le puso cotización a él? ¿Hay un monto base por lo menos? No, yo tengo un buen contrato con la gente de Cerro, por eso es que depende en algún momento, cuando dije exclusivamente de Cerro Porteño para brillar y terminar la Copa Libertadores. Pero hoy si se da la posibilidad de salir, me imagino que voy a charlar con ellos y vamos a llegar a buen puerto. Te complico mucho si es que, para no encasillarlo a Juan Escobar, ¿verdad? Porque él como central por izquierda en Cerro Porteño fue figura, ¿verdad? Termina hoy jugando de lateral derecho, puede jugar lateral izquierdo. En la selección sub-20 también él fue lateral derecho, en Luque fue central por derecha. ¿Dónde está? Porque se tiene que especializar, ¿verdad? En algo. ¿Dónde está su camino? ¿Dónde vos pensás que le van a buscar, o cómo se le ofrece en Europa? ¿Como lateral derecho o como central? Por más que sea polifuncional, llevando al extremo nomás digo. No, amén de estar ofreciéndole en Europa también, que gustan muchísimo ellos de un jugador así polifuncional. Sí. Para mí particularmente, y no porque sea mi jugador, hoy Juan Escobar es el mejor central paraguayo en la actualidad, pero por lejos, para mí. Pero también si vos lo pones de lateral, es el mejor de la Liga MX. Entonces no es fácil encontrar un jugador así que sea tan efectivo como lateral, y ni que hablar como central. Porque cuando él jugó esos 7, 8 partidos de central, cuando Pablo estaba lesionado, apenas recibió un gol el equipo de Cruz Azul. Entonces estamos hablando de un gran central, ¿verdad? Que no sé si la selección lo va a utilizar, si lo hace de lateral o definitivamente de central, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esta sería la última chance también de Juan. Si definitivamente la selección lo pone, enhorabuena, y si no, veremos si qué pasa, ¿no? ¿Por qué última chance? Yo creo que en la selección él es lateral hoy. Esa es no sé, por eso te digo, pero que lo pongan, porque hasta ahora no lo pusieron. Él no está contigo. ¿Te parece? Sí. No, él está en pleno viaje ahora. El año pasado fue el mejor lateral de la Liga MX, y este año los primeros partidos era el mejor central, y ahora termina jugando otra vez como lateral. Yo a lo que iba nada más, si me preguntaba si me gustaba más de central o de lateral, yo le digo que hoy la selección paraguaya no tiene un central con esa condición. Rápido, fuerte, bueno por arriba, por abajo, bien pista. ¿A él le gusta jugar más de central, Elvio? Por lo que estás diciendo. Toda la vida. Sí, le gusta más jugar de central. Correcto. Bueno, Elvio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a la distancia. Gracias, hasta luego. Elvio Rojas, el representante de Juan Escobar, que está en el fútbol mexicano. Yo estoy con él. ¿En qué? ¿En qué sentido? Y en lo que dijo. Si no le ponen a él de lateral derecho, ¿cuándo le van a poner? Que lo pongan. Pero ahí te dice que quiere de central, quiere que le pongan. Sí, ya sé, pero cuando le dice J acá en la selección lateral derecho, y que lo pongan, se está experimentando con otro, es cierto. Espínola tuvo un buen rendimiento con Rojas. Rojas está por encima de él. Por encima, y Caniza fue a 4 mundiales. Vamos a hablar de ahora. No, pero él está bien, lo de Espínola está bien, él respondió. Pero hoy el nivel de Escobar es más. Salió campeón y ya tiene que ser titular. Y hace una semana, 15 días nadie pedía. En ese partido. Pero por supuesto que es un hombre altamente competitivo. Claro, no. Es un hombre altamente competitivo. Estamos llevando ya a otro nivel, al nivel de que hoy, cuando Espínola volaba, queríamos todo Espínola. Para ciertos partidos es él. Para otros partidos. Acabando ya otra vez mi conocimiento. En ese partido contra Argentina. El único boludo que ve todos los partidos
casi todos los partidos del fútbol mexicano de madrugada y todo soy yo. Y bueno, ¿verdad? entonces, y ustedes meritan lo que yo. No, pero vos nomás me pones como que te ofendo. No, porque no estoy diciendo eso. Pero, cuando él no jugó de lateral, como dijo Elvio, él estaba jugando de central. No estaba jugando de lateral. Entonces yo no le puedo, en ese momento se le puso a otro lateral. No, pero se le pone a Rojas, que está en River. Un partido fue. ¿Qué partido jugó Rojas? Jugó en central y no se le pone a él. ¿Qué partido? El otro que entró. Bueno, contra Argentina, está jugando en Argentina. Pero y los jugadores argentinos tanto en Europa. Soltó el otro lado. Pero no en Europa tanto, no. Pero aparte, Jota, Nico, en el partido. Eternamente pasa eso. En el partido contra Bolivia. En alta competencia. En el partido contra Bolivia. Arranca Alberto Espínola. A los 15 minutos tiene inconveniente. ¿Quién empieza a calentar? Robert Rojas. Evidentemente porque que es el que está en el circuito. En ese momento él era central en Cruz Azul, te está diciendo. Estaba ¿Por qué cuando vuelve Pablo Aguilar era derecho? En Cruz Azul no, en ese momento le estaba jugando de central. Vos solés decir, él venía jugando de lateral desde el año pasado. ¿Por qué cuando vuelve Pablo Aguilar no come banca entonces? ¿Por qué le pone a Pablo Aguilar y a él le vuelve a tirar de lateral? O sea, los equipos tienen pequeñas sociedades, tienen circuito, no es que el que anda bien nomás tenemos que meterle ya como titular. Claro que hay situaciones que sí, por eso no hay que llevar al extremo el análisis, o si no es posición contra posición y no vamos a ofender cada vez que uno dice algo distinto del otro. Yo lo que digo es un jugador altamente competitivo, cada vez se gana más espacio, pero si vos sos Gustavo Gómez, si vos sos Junior Alonso, sí, el Pulpito está emergente también. Jota, Fabián Balbuena está competitivo. Hoy le ganó a Bruno Valdés. Pero vamos a suponer, vamos a partir de una base, Jota, que la defensa de Paraguay hasta acá no garantizó rendimiento. Regalamos contra Perú los 2 goles, varios goles regalamos. A lo que voy nomás que en algún momento, y ya Juan Escobar hizo camino, en algún momento habría que probarlo un partido a ver si son buenos o son malos. Palabra más, palabra menos nomás, no estoy exagerando. Sí, está bien. En algún momento, o sea, yo, como dice Fede, o sea, nunca fue ni siquiera alternativa, ¿verdad? ¿Cómo no? Jugó varios partidos. Acá tengo la computadora. Jugó 2 o 3 partidos. Sí, jugó un par de partidos. Pero en eliminatorias no. No, pues 2 partidos, 4 partidos jugó en eliminatorias. Él fue uno de los llamados que hasta ahora no jugó. Él estuvo en los 4 partidos, pero hasta ahora no jugó. Pero el Beto apareció en un gran momento y del otro lado se cerraba. En el primer combo estoy de acuerdo, pero para el segundo combo no teníamos un lateral derecho. Y ahí Berizzo lo pone a Robert Rojas contra Argentina. Y para el siguiente partido uno dice, bueno, está bien, se hizo la recuperación para Alberto Espínola. A los 15 minutos, cuando él no podía, en vez de llamarlo a Escobar, lo llama a Robert Rojas para calentar. No ingresó, es cierto, pero evidentemente que no era opción para Berizzo. Yo vi, porque estuve ahí, que hay algunos jugadores que se transforman. A mí me gusta utilizar ese término porque todos lo dijeron cuando llegan a la selección. Ojalá esto ocurra con Espínola. Ojalá. Y ahí le vamos a querer sacar a Juan Escobar. No. Ojalá. Pero hoy el nivel, por lo que vimos entre Espínola y Escobar, el de Escobar es muy superior al de Espínola. Claro, si Espínola tiene 20 partidos en primera, bueno, 25. Pero yo te estoy diciendo, es por eso, pero por lo que nos mostró en los últimos partidos de Cerro. No es por estadística. Pero hoy no está en su mejor momento. Hoy lo va a utilizar como hombre de selección en el partido que él necesita. Aparte vamos a jugar contra Uruguay y contra Brasil. Y contra Uruguay y contra Brasil nosotros jugamos con Arzamendia de volante por izquierda, Junior Alonso de lateral izquierdo, Fabián y Gustavo Gómez, y por derecha jugó Robert, ¿verdad? Cerró, jugó de media punta, jugó Derlis de punta con Almirón. Cerró ese costado. Hoy nosotros repetimos. Y perdimos, Jota. 4 partidos. Sí, pero defendimos todo el partido y perdimos. ¿Y vos pensás que le vamos a pelotear a Brasil en algún? Para nada. Nosotros a Brasil lo que podemos es presionarle e incomodarle. Hoy. Pero vos crees que Robert Rojas va a cerrar mejor que Escobar entonces. Hablando de ese cierre. No. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué cerrar? Y vos dijiste, cerrar dijiste, y lo utilizó a Rojas dijiste. Y en ese momento pero vos crees que para esa tarea lo de Robert Rojas es los más dos son buenos, no. En ese momento Robert Rojas estaba en el River competitivo que ganaba todo. Y Escobar estaba en el Cruz Azul. Pero jugando de central, eso es lo que te digo. Pero jugaba en línea de 3 también. Era su hombre. De central, claro, pero eso es porque él lo está viendo siempre. Es buenísimo. Porque él prefiere, porque el jugador prefiere. Claro. Yo por eso le pregunté, ¿de qué prefiere jugar? ¿El de central toda la vida? Dijo. Y sí, de central toda la vida. Nosotros... Si es que vas a experimentar, como siempre se hizo en la selección paraguaya, con Caniza, y dio él un nombre. ¿Cómo vas a experimentar con Caniza? Yo creo que el más apto para
jugar en ese puesto es Escobar. Eso no es lo que digo, por lo que yo le vi jugar en este campeonato mexicano. No vi todos los partidos, pero lo que vi a mí me encantó. Va muchísimo, sube, peligro de gol es de él. Ahí ayer el arquero increíble el que le sacó, era gol de él, ¿verdad? Entonces me parece nomás que él está mejor. Eso nomás lo que yo digo. Puede ser que esté mejor, pero lo que nosotros tenemos que festejar es que tenemos muchos jugadores competitivos de esa edad. Pero no es, a mí no me pero gusta de ahí a que juegue. Que yo creo que yo porque no es campeón. Que, no, yo no bueno, soy pues un hincha la por ahí, palabra no me justa gusta. demasiado. Tengo que tener la palabra justa. Ese es un debate. Y sí, claro que sí. Más pero largo, es porque si no. Salió campeón nomás. Pablo Aguilar también es campeón. Yo digo, no tiene que venir. Nadie pidió por Escobar en las fechas pasadas. De hecho, está diciendo ahora Fede. No, claro sí, que se habló sí. de Escobar. Para ese partido contra Argentina, para mí era Escobar. Está bien, hoy es fácil hablar, ¿verdad? Pero No, pero se habló, Fede, de Escobar Sí, se habló. sí. pero si Rojas estaba jugando en River, en pero de Argentina, en central, ese mercado. de central. Y le costó el partido. Bueno, eso ya es después de lo que vimos, pero le costó ese partido en esa posición. Rojas como central es otra cosa, pero como lateral... Bueno, hagamos una pausa. 12:16. Está Ariel. Ariel, ¿cómo te va? Bien, Chipi, saludos para todos los compañeros, para la audiencia de Unión. Está dándose la conferencia de prensa de un acuerdo entre el Club Olimpia y una entidad financiera, en este caso, para lo que va a ser el fideicomiso de garantía para respaldar la emisión privada de títulos del Olimpia. Esto ya con respecto a lo que sería en un futuro cercano la remodelación del Estadio Manuel Ferreira, y en este momento está teniendo la palabra el señor Manuel Ferreira. Habló anteriormente el presidente, el licenciado Daniel Brunote, así que depende de usted, señor, hasta dónde lo escucha. ¿Cuál es el plan, Ariel, para ir a la pausa y después volver a vos? ¿Qué explicaron básicamente? Explicaron básicamente de lo que va a hacer, que esta entidad financiera es la que va a comprar, la que va a aportar justamente con un respaldo de 20 años, es lo que está justamente explicando en este momento. ¿Te parece? Esta parte. Este financiero inclusive gente que no es olimpista y está interesada en este tipo de inversión. Presidente, ¿cómo le va? Saludos para todos, en directo para el Cardinal. Presidente, este dinero que va a ingresar a la institución, ¿va a ir también para el plantel, para el plantel profesional, para fútbol en general del Olimpia? Y por otra parte, ¿cómo califica el presidente del Olimpia lo que pasó en el campeonato, el segundo puesto? Decía, estamos orgullosos por este momento que pasó Olimpia, cambiando de técnico, salida de jugadores lesionados en este caso. ¿Cómo puede hoy lunes calificar el campeonato de la Olimpia? Sí, la idea básicamente es que la mitad de los recursos que se logren obtener a través de esta herramienta va a ser para reestructurar las deudas que ya tenemos, o sea, conseguir plazos más largos y con mejores tasas, más o menos la mitad. Y la otra mitad va a ser para que la maquinita siga funcionando, y cuando hablamos de la maquinita que tiene que seguir funcionando, hablamos justamente de eso, ¿verdad? El tema de los salarios, el tema de los gastos que tiene el club en general. Se nos viene ahora la pretemporada, o sea, es para que efectivamente el club siga operando, digamos, la mitad. Bueno, Ariel, volvemos contigo enseguida, sobre todo, y grabemos incluso, Gabriel, porfa, la parte futbolística, así que comiencen a hablar. El tema del fideicomiso están tocando ahora. Hagamos la pausa que debemos y ya venimos, dale. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original.
buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando sumar puntos. Usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulás puntos. Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¡Argentina! El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Vamos, 12:23. A ver, Nico. Chiquitito nomás, o Globo, estoy mirando Globo, dice que la idea de la Conmebol es jugar, esta es una obviedad casi, ¿verdad? De jugar la final en el Maracaná. Sí. Y también dice los otros estadios que están saliendo como nombre justamente de posibilidades es el Mané Garrincha en Brasilia, Arena Amazônia, Arena Pernambuco y Arena das Dunas en Natal. La idea es colocar un grupo para jugar el Manaus y Brasilia. Otros 2 estadios del Nordeste. Y dice el campeonato brasilero no será interrumpido. No será interrumpido. Claro, comenzó el Brasileirão, era con alguna sorpresa, con un clásico de 2 ganadores de Copa. Flamengo le ganó a Palmeiras 1-0 y otros resultados llamativos. Así que durísimo el Brasileirão, entonces no será interrumpido. Nico, por favor, te cedo el privilegio para hablar justamente del campeonato de Cruz Azul y después estamos de vuelta con Ariel, con el presidente Brunote y lo que pasa en Olimpia. Eladio Vera, profe, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias, no, de ustedes, muy amable. Aquí Chipidera, tu pariente, es nuestro jefe, aquí se dio el privilegio de saludarte. ¿Cómo andás, profe? Sí, bien, gracias a Dios, estamos profe. Todavía vivitos, eso es lo más importante. Felicidades, profe, también para vos. Gracias, igual para vos, tu familia también. Estábamos viendo lo del Cruz Azul, campeón después de 23 años y 5 meses para ser exacto. Una locura lo que pasó con el Cruz Azul, que es un club que invierte mucho. Estaba escuchando ayer, durante la transmisión, más de 300 millones de euros invertidos en todo este tiempo sin haber llegado al título, profe. Sí, la verdad que sí, es increíble porque es realmente un equipo grande y
La verdad no sé, porque nosotros tenemos una trayectoria muy grande cuando estábamos jugando ahí. También está ahí Carlos Carazaguer. Sí. En la época ese tuvimos 3 campeonatos con Carlos, y uno con Kaká y uno campeón de campeones. 5 títulos tuvimos en 3 años. Vos tuviste 5 títulos, ¿verdad? Sí, señor. El más ganador de los paraguayos. Yo creo que sí, porque Carazaguer ya después ya se fue, un poquito más tarde se fue. 75 ya él. Por ahí, Sí, exactamente, 75. por ahí, sí, señor. ¿Y por qué crees que el Cruz Azul, creo que es el equipo mexicano que más paraguayos contrató en su historia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, además es un equipo muy popular en México, ¿no viste? Hoy yo estaba viendo, la gente ahí cerró toda la calle Reforma, que es la calle principal, ahí donde está el ¿cómo se llama? El estatua ese, y el desastre, sino, pero yo digo que la verdad hay tantas preguntas, la verdad no puedo decirle, porque también el presidente dice que era esto, aquello, pero no, yo no creo, porque los jugadores pues son los que ganan los partidos, y no, uno dice que no puede hacer cosas que no debe ser, ¿verdad? ¿Vos no crees en el famoso fantasma ahí de la niñita, me parece? No creo, ¿sabes por qué? Porque tenés que tener algo con los jugadores, y si a mí alguien viene y me dice, no sé qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Para contarle a la gente nomás que nos está escuchando, yo sé que vos sabés, se dice pues que el Cruz Azul, en nuestro lenguaje mal hablado que tenemos, le comió una parte del terreno al cementerio local. Y entonces por eso hay una maldición, o hubo una maldición hasta ayer. Entonces por eso que no ganaba el título. ¿Vos no crees en esa cosa? Yo creo en ese, no, hubo peores cosas, por eso yo creo en eso, porque es cierto lo que dice, sí. Ese es un lugar muy alejado ya del DF, es un lugar donde estaba realmente el cementerio, es así, es cierto, y la mayoría de la gente creía que eso era, y yo creo que sí, porque es un equipo que siempre está en la final. Y es raro, pues nosotros fuimos con mi hijo, no sé cuántos años hace, vimos la final con el América y perdimos otra vez. Ahí, pues, otra vez que ganó 4-0 en el Estadio Azteca con la UNAM, y se fue allá, le ganó 4-0 también, ahí sí que era un desastre, ya otra vez en su cancha. Y entonces ahí empezó el problema de los dirigentes, qué sé yo, ahí dijeron que había cosas raras, qué sé yo, pero no sé, porque todos queremos ganar, ¿verdad? ¿Vos te fuiste el año pasado? Yo creo que sí, no, el año pasado, el año anterior, no sé, yo me fui a ver la final con el América. Sí. Me fui con mi hijo Nelson, que también jugaba en el Olimpia también, él, y nos fuimos, pues, te digo nomás, pero lastimosa le dije yo, no, ahora me dijo, vamos papá, me dijo, no, de la cuetereína, le dije yo, así mejor no me quedo acá. ¿Y qué pensaste en el 1-0 del Santos? La verdad que me asusté un poco, chico, porque que no le pase otra vez lo que le pasó a la UNAM, dije, o sea, contra UNAM. 4-0 que le ganamos en el Azteca, y se fue realmente 4, ¿cómo? Ese ni en partido solo se mete esas cosas. Y son cosas, te digo, realmente, pero menos mal pero otra cosa, Cruz Azul no invirtió casi nada, y el técnico vamos a decir que es un novato, porque primeramente estuvo en Puebla, es un técnico, pero él jugó también en Cruz Azul, fue capitán en Cruz Azul Central, muy bueno era. Reynoso, el peruano. Sí, por eso te digo, rompió varios récords también. También, por eso te digo, por eso te es famoso en ese, pero muchas veces pues a veces la experiencia manda, ¿verdad? Pero nadie creía en él, pero ahora es el ídolo ahí de México. Y su papá, para la gente, yo creo que vos sabés también, su papá debía haber viajado con aquel equipo de Alianza Lima que se accidentó, donde murieron varios jugadores peruanos, y él no se fue. A la pucha. Se salvó él en aquella oportunidad. Gracias a Dios, y pues entonces es bendecido de Dios, pues. Sí. Sí, porque salir campeón en Cruz Azul, o sea, en México no es fácil, hay muchos grandes equipos. La mayoría, para no decir que no se le paga, no se le paga lo que pide. Y toditos son, te digo, nomás de buenos equipos, y realmente a Cruz Azul no sé qué le habrá pasado, como te digo, yo digo que estaba hechizado, más esa parte que lo otro, ¿verdad? Porque ahora puede quedar el presidente tiene problemas, dice que le mandaron aquí, allá, pero por cosas que no es eso, ¿verdad? ¿Y a vos te contaron que veían el fantasma ese en aquel Y así se comenta, sí, lógico, porque es un lugar medio, algunas veces se van por ahí, es un poco lejano de la ciudad, y es cierto, pero ahora se está poblando mucho, pero hay de eso, y yo creo en eso, porque vos sabés cómo es el demonio. Sí.
Sí, Profe, bueno. la última vez que vos viniste a la selección fue aquella vez que jugamos contra Colombia a las 3 de la tarde, no sé qué queríamos. Que se desesperen del calor. Eso sí que era, eso no sabemos si era fantasma o qué era. Sí. Esto le vamos a matar ahí en la Asunción y al último nosotros fuimos los que no pudimos correr. Y esa vez vos viniste, ¿verdad? Fue la última vez que vos jugaste en la selección o después jugaste de vuelta. Antes era que yo, Jara metió que yo tiré al centro. Sí. Sí, exactamente. vine contra Colombia, empatamos acá. Sí. Allá también me fui, ganamos 1-0. Es cierto. No, yo no, sí, estuvimos ahí, gracias a Dios, pero el fútbol es así, es el deporte rey, porque realmente nadie sabe lo que va a pasar. Y marcaste muchos goles en Cruz Azul, profe. Y la verdad que sí, realmente tengo 80 goles creo que en 5 temporadas, ¿sí? 80 goles, soy el quinto goleador entre todos los máximos goleadores de México. ¿Y antes había diferencia, profe, como ahora? Y no, ahora es otra cosa, es difícil de meter porque se juega con una punta nomás luego. Antes nosotros jugábamos un 4-3-3. Entonces marcaba uno y otro llegaba a la derecha y a la izquierda y nosotros jugábamos por la raya. Yo jugaba a la raya porque yo jugué de win izquierdo. Sí. Y otro a la derecha, otro en el medio, o sea, se jugaba un 4-3-3. No, es diferente ahora. Vos sabés bien que ahora se juega uno en punta, o si tenés suerte, como Olimpia juega dos en punta, ¿verdad? Pero hay mucha diferencia del fútbol. Antes era más, no sé cómo decir, antes tenía más la hambre. Nosotros teníamos mucha hambre en aquella época, porque yo, gracias a Dios, no tenía nada, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo menos estoy tranquilo todavía hasta hoy día, gracias al fútbol, ¿verdad? Menos gracias a Cruz Azul, porque nunca me faltó nada, me trataron muy bien, y así cuando me voy yo, gracias a Dios, tengo todo tengo gratis, todo, gracias a Dios, donde están concentrados ellos. Profe, una última cortita para agradecerte tu tiempo. Herminio Céspedes, ¿de qué jugaba? ¿Él qué era? Y él era centro delantero también, pero normalmente jugaba de extremo, pero en esa época no podía jugar porque éramos 5 o 6 extranjeros, ¿entendés? Y tienen que jugar 3 nomás dentro de la cancha. Profe, un abrazo grande, gracias por atendernos y muy contento de saber de vos. Abrazo para ustedes, abrazo. Un abrazo, gracias, profe, muy amable. El profe Eladio Vera, exjugador del Cruz Azul de México. Eladio Vera, antes de ir con Ariel, era Eladio Vera, ¿verdad? De la temporada 71, 72, 73, 74. También estuvo Herminio Céspedes, de quien preguntábamos recién. Carlos Jara 75 al 83. Él fue campeón 78, 79 y 79, 80 en esas temporadas. Juan Ramón Ocampo jugó en el 73. Apolinor Jiménez, ¿se acuerdan que fue arquero del Olimpia? Apolinor Jiménez jugó 72, 73, 73, 74, también fue campeón. Con ese equipo tenía 3 arqueros fantásticos. Después, Adolfo Lazzarini, ya fallecido, también delantero de River, de Olimpia, de las selecciones nacionales. Roberto Sino, otro que jugó también ahí 2 temporadas. Javier Villalba, ¿te acuerdas, J. de Javier Villalba, sí, delantero de Guaraní? Sí, después de Cerro Porteño. El campeón, sí. También Eligio Torres, jugó en el 82. También Roberto Paredes, 76-78. Adolfino Cañete ya en los 80, 84-85. Julio César Yegro, que fue el último campeón, hace 23 años y 5 meses, en la temporada 95-96. Yegritos. Sí, Luis Monzón, 90. José Cardoso, que fue refuerzo para la Copa en el 2001. Pablo Ceballos, 2008, marcó muchos goles, Pablo, 25 goles. También Denis Caniza, 2005-2006. Cristian Riveros, 2007-2010. Jorge Benítez, el Conejo, 2015. Roque Santa Cruz, 2015. Silvio Borjas, en el 2016. Yo no me acordaba de él. Hoy en Trinidense. Y Pablo Aguilar y Juan Escobar, yo tengo anotado 23 jugadores, encontré paraguayos que jugaron en... Carlito Bonet. Bonet, sí, Bonet tengo anotado. Bonet también. Y Borja, que adquirió la nacionalidad mexicana incluso. Sí, señor. Así que son estos los jugadores que yo encontré por lo menos que vistieron la casaca del Cruz Azul. Bueno, Ariel. Señor. ¿Qué pasó finalmente? ¿Cuál fue la conclusión del tema fideicomiso y demás? Después entró en lo futbolístico también Brunota, que lo vamos a escuchar en breve. ¿Qué nos podés resumir de la conferencia de prensa? En la parte financiera vamos a hablar de que ya está la empresa
que se va a encargar justamente de buscar recursos para que se pueda dar justamente esta obra en el Club Olimpia. Y también habló de la parte futbolística Miguel Brunote, donde ya está la lista de lo que no van a continuar. En los próximos días se va a estar dando a conocer, pero ya se elaboró. Y también manifestaba acerca de la situación económica del club. Van a estar buscando la manera de reducir justamente el costo que se tiene mensualmente. Y en cuanto a refuerzos, lo que se habló es que van a ver si hay necesidad de buscar, sería prácticamente del plano local. No habrá un refuerzo de renombre, lo que ya manifestaba el presidente Miguel Brunote, donde tenemos el audio correspondiente, Chiqui. Ah, correcto. ¿Y cuánto más o ¿Qué menos? fue lo que dijo, perdón, Nico? No dista mucho de lo que dijo la vez pasada Kanner, ¿no? Sí, básicamente lo mismo. Nico. ¿Cuántos más o menos son los que van a salir desde tu punto de vista? ¿Perdón, Nico? ¿Cuántos son los jugadores que van a salir, digo? Que van a... 10 aproximadamente. Correcto. Bueno, 10 a 12, es lo que manifestaba. Lo escuchamos a Brunote, Ariel. Dale, señor, perfecto. A ver. Lo que cambia de repente es la evaluación que se le hizo a algunos jugadores, que faltaba esa última parte del campeonato para terminar las evaluaciones. Y en lo que se refiere a las incorporaciones, de vuelta, lo primero que se va a hacer es siempre ver si no hay algo en la cantera. Lo vuelvo a repetir para que eso se entienda claramente. Si no tenemos algún chico que pueda cubrir un lugar que necesitamos nosotros por las salidas, ahí sí vamos a ver qué alternativas tenemos, pero primero en el plano local. Recordarán ustedes de que en el último libro de pases ya se comenzó con ese proceso. Hemos incorporado a chicos como Ramón Sosa, Jordan Santa Cruz, Luis Cáceres, etcétera, y que inclusive a muchos de estos chicos, muchos ni los conocían, pero los hemos incorporado del plano local. Y hoy les diría, ya son estrellas del Olimpia, o sea, realmente ya están mostrando que tienen pasta para Olimpia, y creemos que nosotros que ese es el camino. Recién en la tercera etapa, si vemos que en el plano local no tenemos a un jugador que necesitemos para cubrir un puesto, ahí vamos a salir afuera a buscar. A inicio de año mencionaba que tenía un presupuesto bastante elevado y se había puesto como objetivo lograr los octavos de final y salir campeón. Uno se consiguió y el otro casi. Ahora, bajando el presupuesto, ¿cuál será el objetivo para este siguiente semestre para el franqueado? Y te diría exactamente lo mismo, solamente que ya no octavos, ¿verdad? Ya es pasar a la próxima fase también de Libertadores, que realmente sería un sueño, y ganar el clausura. O sea, los objetivos siempre van a ser esos, ¿verdad? Acá no estamos diciendo que esta reducción masiva, y cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de reducción de entre 30 a 40% del presupuesto, o sea, es importante, pero creemos nosotros que es el único camino que tenemos como club. Todo lo demás no es real. Pero esto no significa que no vamos a tener un plantel sumamente competitivo para ambas competiciones. Presidente, conociendo la realidad y esta situación no solamente golpeó a nivel aquí nacional, sino ya escuchamos también en Europa cómo fue esta situación de la pandemia, también se puede llegar a hablar de reducción de salarios, hacer más real algunos números a ciertos jugadores, o eso no se ha planteado, presidente. Yo le soy muy franco, esa es una fórmula que a mí particularmente no me gusta. Esta fue una de las opciones que se barajaron, recordarán ustedes, en la época del COVID, ¿verdad? Que tuvimos esos 90 días bravísimos del tema COVID, y habíamos visto si podría ser una de las alternativas. Yo particularmente es una alternativa que a mí no me gusta mucho, el tema de reducción de sueldo. Acá uno puede decir, bueno, pero hay gente que gana mucho dinero, otro no, bueno, pero ahí está si se merece, no se merece, pero uno dentro de todo ajusta su esquema de vida al sueldo que gana. Entonces, si yo vengo a ustedes hoy y le digo, bueno, hay que reducir el sueldo, yo particularmente estoy más a favor de buscarle un camino
a que estos jugadores que salen del Olimpia porque no se les puede pagar el sueldo, que se busquen otros clubes que a lo mejor sí pueden hacerlo. O sea, acá tenemos que ser, digamos, sumamente inteligentes e ingeniosos. Hay que reducir el presupuesto, pero tampoco podemos nosotros entrar a jugar con las finanzas de cada uno de ellos. El trampolín. Bueno, ahí está, Miguel Brunote, presidente del Olimpia. Ariel, ¿qué más? Nada más, ya guardar justamente lo que va a ser esta lista de quienes van a estar dejando o ser seguidos a otros clubes, y también ver si es que va a venir algún que otro jugador. La pretemporada confirmada en Encarnación, el día 13 y 14 los exámenes médicos, y el 15 el viaje al sur del país para la pretemporada, que será de 8 a 10 días aproximadamente. Bueno, un abrazo, Ariel. Chau, viejo. Dale, señor, hasta la próxima. Ahí está, Ariel Infran con la información del Olimpia, la conferencia de prensa de Miguel Brunote, presidente de la institución franqueada, que habló del tema fideicomiso y también de los posibles refuerzos o no para la segunda etapa de la Copa Libertadores de América, los octavos de final que va a disputar Olimpia. Vamos a ver mañana, o sabremos mañana en verdad, contra quién, y también el rival de Cerro, porque mañana se hace el sorteo al mediodía de la Copa Libertadores de América, de los octavos de final. Fede, para ir a la pausa. 10 jugadores, dijo Ariel, que no seguirían. Habrá que ver si son los 10 nombres que se venían manejando. Por ejemplo, De la Cruz, Candia. ya no viene jugando. Candia, que ayer entró, hizo el gol De y la todo, Cruz pero fue solicitado por Fernando Cubero. Guaraní, en Guaraní. y también por Sol de América, según la información que se tiene. ¿De la Cruz? Sí, De la Cruz. De la Cruz. Solo que Sol de América hoy no tiene cuerpo técnico aún, ¿verdad? Creo que fue más bien un llamado dirigencial preguntando por su situación. No. Tiene cuerpo técnico, pero no tiene cuerpo técnico confirmado para clausura. El mismo Iván Almeida dijo el sábado que todavía no sabe si va a seguir o no. ¿Y qué quiere la gente de Sol? Yo escuché, Esa es linda pregunta. Increíble. Yo escuché a Cristian Ruggeri el sábado cuando venía aquí, y él dice, y no sabemos todavía qué va a pasar. Vamos a esperar 1 o 2 días, vamos a reunir con el presidente. O sea, él dijo, no puedo confirmar ni descartar a Iván Almeida para el siguiente torneo. Qué Tómbola. Qué increíble. O sea, está más afuera que adentro. Van a seguir despidiendo jugadores. Para mí, sí. No hay offside para usted en el movimiento de Derly González. En el gol de Candia. En el gol de Candia. Puro criterio. Porque él intenta jugar y queda a medias. Porque Entonces, él está adelantado. Puro, esas son las jugadas. Cuando cabecea Recalde, ¿verdad? Derlis está adelantado. Rebota el arquero y él retrocede para patear la pelota y le gana a Candia. Como aquel gol de Luque, ¿te acuerdas que decía lo de Beltrán? Molesta, pero no está cerca, pero el arquero no hace el movimiento porque tiene una referencia ahí. Entonces, ¿desde dónde se agarra el punto para utilizar el criterio si interfiere o no? El gol de... ahí no hay interferencia, ahí es sacar provecho de tu... Claro, no hay interferencia, pero el arquero, si no estaba Derly, rompía la pelota. También. ¿Entendés? Pero como... Sí, pero para mí es sacar provecho de la posición, ese capítulo ya es super, ¿verdad? Sí. Porque él intenta... Puro criterio. De ahí depende del criterio, por eso ahí ya no es ni justo ni injusto. Son jugadas que depende del criterio del árbitro en ese momento. Bueno, hacemos la pausa. ¿Tenés el informe de Julio Mansur del sábado, Cristian, por favor? ¿Sí? Ahí no me está escuchando Cristian. ¿Tenés el informe de Julio Mansur del sábado? Habló con los compañeros en la mesa de Unión FC. Un personaje. Muy distendido. Un personaje. ¿Le parece, Cristian, cómo se llama ese malo del Chavo? El Botija. El Botija. ¿Sabes que Mansur salió campeón en todos lados? Sí. Y no hablamos fue tan con el valorado Pachuca, Santos. Con Pachuca fue campeón, sí. Sí, fue campeón con Pachuca. Es más, jugó 2 mundiales de clubes con Pachuca. Ganó la Conca Champions, por ejemplo. Razón, sí. Inclusive, él nos decía una lista de técnicos por los que fue dirigido. Desde Vanderlei Luxemburgo, Enrique Mesa, que es muy conocido en el fútbol mexicano. Tita. Ojito Mesa. Sí, Ojito Mesa. Mesa era arquero. Sí, Tita, un jugador brasileño del Flamengo que fue al fútbol mexicano. Y después, vayamos por los paraguayos. Él decía, destacaba a Chiqui Arce, Jara Zaguier en las Olimpiadas, Tata Martino, Gustavo Costas, Almeida. O sea, realmente un jugador que hizo una carrera importante y del que mucha gente se volvió a acordar a partir de las redes sociales. Y él mismo contaba que un sobrino suyo le dijo, ¿por qué no usas el Twitter y compañía? Y ahí empezó a
interactuar, a conocer mejor ese mundo, y ahí la gente lo recordó. Desde la peluquería. Sí, ahí estaba sí, sí. No, de todo publica. Personaje. De todo publica. Pero sí, es como que ahora que utiliza las redes, la gente... algo así, ponen su saludo todo el día. Sí. La gente lo volvió a recordar. A ver, el informe de Mansur y ya venimos después de la pausa. En Unión FC Sabatino, Julio Mansur contó sus recuerdos de la clasificación de Olimpia semifinales de la Libertadores 2013. El día de su pase corto a Martín Silva, que terminó con gol de Reiner, y el manotazo a Fred, por el que hasta ahora lo recuerdan los hinchas franqueados. Ese partido, el que yo quise pasarle a Martín y quedó corta. Ese sí me acuerdo bien. Pero después, gracias a Dios, en el primer tiempo pudimos sacarle la ventaja para poder el equipo aguantar. ¿Qué sentiste ahí en ese momento, Julio? En ese momento que eres Yapi, imagina ahí ese sudor frío, seguramente para te oír de corazón, seguro, bebé. Cuando yo le grito al Winner, dije, mira, pues ya hizo un taco ya encima de Silvia, yo ya no me está ahí, que silencio le cae, pero la gente ahí se incorporó y nos empezaron a alentar más fuerte, y ahí yo creo que los compañeros y yo nos sentimos mejor y pudimos sacar el resultado en el primer tiempo y después aguantar el segundo tiempo. Julio, ¿y cómo era Fred? ¿Hablaba mucho o simplemente era fogoso y peleaba? No, pero sí que habla. Te dice que él cobra $1 millón y yo dije que nosotros no cobrábamos nada, así decía, para sacarte de partido nomás, pero nosotros no hacemos caso. El ex central de Olimpia contó cómo se manejó el aspecto económico en el 2013. Cada ronda que pasábamos, ellos no iban pagando la cuenta. Debían los jugadores por premio, nosotros cobramos. Y el sueldo, cada 2 o 3 meses cobramos el sueldo, pero no pagaban. Llegaba 3 meses y se acercaban y no pagaban. Nos decían que no había, entonces nosotros aguantamos y teníamos que pasar cada ronda para que pueda entrar dinero en el club. Para la apertura 2009, Mansur fue a practicar a Cerro Porteño, pero finalmente jugó ese torneo por Libertad. Yo arreglé en Cerro cuando eso era Petenquil, el presidente. Luis Petenquil. Sí, hablé con la gente de Pachuca, porque yo no estaba entrenando y mi pase era la de Pachuca. Entonces hablé con ellos y me dijeron, anda a entrenar, no hay problema, me dice. Y cualquier cosa, ya arreglada, hablando, entonces vamos a ver cómo hacemos nosotros de viaje. Y yo me fui a entrenar, me presenté un lunes, me presenté un miércoles entrené un jueves. ¿En Cerro? En Cerro, la mañana. En la mañana. Y cuando eso era propio el técnico. Entonces yo ya solucioné todo el tema económico. Me fui y tenía que irme para un amistoso un sábado a la mañana. Íbamos a jugar contra el Cerro de Petare. Y ahí me iba a hacer la presentación del Cerro. Entonces me llamó la gente de Pachuca el viernes a la noche. Me dice, mañana tenés que ir a Buenos Aires porque vas a jugar en Libertad, me dijeron. Porque nosotros la gente de Libertad arregló con nosotros porque nosotros le trajimos a Pájaro era que le llevaron. Entonces como me dieron como un préstamo por 6 meses. Me préstamo 6 meses y al otro día yo a las 6 de la mañana ya salía y vuelvo a Argentina y para presentarme en Libertad. ¿Y el momento más feliz y más triste de la carrera de Julio? El momento más feliz cuando ganamos la medalla en Atenas. Y más triste cuando perdimos la Copa en 2013. La final La final, sí. Para cerrar, una anécdota más contada por el comisario y Paino Mansur. En un partido contra Sudáfrica también, el delantero, el que jugaba con Roque en Manchester City, ese también era fuertísimo, ¿verdad? Yo le decía a mi no me acuerdo con quién jugué de central, y le dije, salí, yo le iba a chocar, le choqué, era una roca, ¿verdad?
Me tiró 2 metros. 2 metros me tiró. Yo me pongo 2 metros ya. En tiempo oso, güey. No, es que ya me dije, si esta hora ya me... Pica, y queda. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Para todos esos insectos, Matiri Mata Todo es la solución. Úsalo en todas sus presentaciones, es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Citrón detergente lavavajillas es nuestro principal compañero en la cocina. Es un lavavajillas concentrado de alto rendimiento que ofrece una limpieza superior para utensilios de cocina, sean platos, cubiertos, vasos e incluso cristalería fina. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Ella es única, diferente a todas y siempre está cuidándonos. Por eso, en Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias a mamá con un regalo de Tupí. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, y en nuestra exclusiva zona Pickup con un horario de atención especial para todas aquellas personas que después de la oficina quieren encontrar el regalo perfecto para la reina de la casa. Este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de mayo de 7:30 a 20 horas y el sábado 15 de mayo de 7:30 a 12 horas. Y ojo, si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de junio. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. Hacé tu pedido y te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en cualquier punto del país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés retirar tus productos en el día. Nuestra zona exclusiva Pickup, 2 horas después de haber realizado tu compra. Hacele feliz a mamá con regalos de Tupí. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. 12:55, Nico. Dame mi WhatsAppero chiquitito. ¿Cómo no? Esto no tiene nada que ver con el fútbol, pero es de interés general. Estamos en el Shopping Mariscal López para la vacunación contra la influenza y nos avisan ahora que se les terminó la jeringa, dice. Por Dios. Dice, ahí está la fila, Jota. No puede ser aquí. Increíble. Dice, está
ya está la mascota Bolsonaro, dice, en relación. Y dice, yo soy el Nostradamus del fútbol, Berizzo se va después de este combo. Dice, no, así. Está trabajando bien. A Matías Rojas le hizo jugar de lateral izquierdo, dice un chiste, se enoja él con Berizzo. Escobar es como Gamarra en su época, tiene que jugar de central, dice también el 204. Lo saludo a Hugo Gaona, que está en línea, representante de Carlos Espínola de Paraguarí. ¿O Paraguay o Paraguarí? Él es niño. Porque Bueno, yo me acuerdo en Paraguay llegaba la... Te comento. Carlos decían, Niño. Yo escuché que le decían Paraguay, ¿verdad? Sí. Le llamé Paraguay en la transmisión y me escribió un pariente suyo al privado del Twitter. Y me dijo, a él no le gusta que se le diga Paraguay, él es Paraguarí, me dijo. Sí, entonces él en es tiempo le dije Paraguarí. Y Y cuando dije Paraguarí me escribe uno, no, él es Paraguay, me dije, Paraguay, Paraguarí finalmente. Y a su papá le decía también así, Hugo, Paraguay también. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Chipi. Hola, un saludo a ustedes, a los que están en la mesa y a toda la audiencia. ¿Cómo es al final? ¿Es Paraguay, es Paraguarí? ¿Cómo es? Paraguay. Paraguay, viste, está bien. Entonces no está acertado el familiar, el primo que me dijo que le molestaba. No, si es más, acá me dice Cristian, en su cuenta de Instagram, él está como Paraguay Espínola. No. Sí, Paraguay. Está muy Y sus compañeros también lo conocen como Paraguay. Sí. Inclusive Iván Piris, con él hablamos la vez pasada y él nos dijo, sí, Paraguay. Sí, es como que en el mundo fútbol ya es conocido como Paraguay. Tal cual. Bueno, sí, Hugo, sí, Paraguay. ¿Y dónde va a jugar Paraguay la próxima temporada? Director. Nacional. ¿En Nacional o en Libertad? En Nacional. No, en Libertad no. ¿Él tiene contrato hasta cuándo? Muy difícil. Tiene contrato hasta el 2024. ¿Pero hubo un interés a nivel local? No. ¿Y afuera? Sí, afuera sí. ¿Y no hay posibilidad, sí, no suficiente? Pero son sondeos. Es lo que yo siempre le digo cuando me llaman, todo lo que es producción de ustedes, ¿verdad? Siempre se sondea cuál es la situación del jugador. La mayoría de los clubes le quieren llevar a Messi gratis o por $10,000 al mes. No sé si me entendés, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el mundo tiene derecho a tirar los vamos a decir, las líneas, ¿verdad? Para ver si pescamos algo. Entonces, hasta que, siempre digo yo, tiene que venir una oferta concreta, algo concreto, algo serio, un interés de todos los jugadores. Yo no te estoy hablando solo de Paraguay, para ahí empezar a avanzar sobre algo certero. Pero también es una falta a veces de tino, de respeto, hablar de si se va a ir a algún lado, si no, libertad, lo que sea, el club que sea. También para el club que está en donde están los jugadores, ¿verdad? Sea cual fuera el club. Entonces es complicado. Siempre hay sondeo de una cantidad de jugadores, más cuando se tratan así de jugadores como Paraguay, que tuvo ya una convocatoria, lastimosamente tuvo una lesión muscular pequeña, y tiene una proyección extraordinaria. O sea, el chico sin duda, ya más que promesa, es una realidad a nivel nacional, y todos creemos que si sigue así, bueno, le va a ir muy bien y va a tener oportunidades en selección y va, si Dios quiere, a ser transferido, pero todo su momento. Es lo que siempre hablamos con él también, ¿verdad? No está muy bajoneado él por el tema de su lesión. Sí, le bajoneó un poco, pero lo que siempre hablamos también con él, hay que saber mirar abajo y hay que saber mirar arriba para tratar de ir apuntando a esas cosas. Le fue bien, pero también abajo. O sea, hace un año él estaba en la reserva de Nacional, no estaba jugando, no se lo tenía en cuenta. Después empezó el torneo clausura el año pasado, tiene 24 partidos jugados en primera división, 24, 25, no recuerdo exacto. Es un chico de gran talento, de mucha proyección, de mucho futuro, pero hay que saber llevarlo de a poco, si no, estas cosas le pueden jugar en contra al jugador, ¿no? La ansiedad, el bajonearse, yo creo que todo lo que pasó con Paraguay fue positivo y es positivo, más allá de cualquier tropiezo que va a haber y que pueda haber, ¿verdad? En cualquier tipo de trabajo, pero yo creo que todo lo que le pasó a él es positivo y sigue siendo positivo, se sigue aprendiendo,
y bueno, llegará su momento. No te puedo decir si va a ser ahora, mañana, en un año, en 6 meses. Ahora le tocará estar en la selección, le tocará ser suplente, no ser convocado, le tocará ser titular, a lo mejor romperla, uno nunca sabe. Pero sí, lo que te puedo decir es que es un chico excelente, un profesional 100 sobre 100, tiene la cabeza bastante, en ese sentido, un chico muy bien formado, se nota en cuanto a su formación de valores en sí, su formación intelectual también, universitario, los padres se nota que lo educaron demasiado bien y hay que saber llevarlo a él. Entonces es algo que constantemente hablamos y siempre nos vemos con él y compartimos, ¿no? Lógico que le va a bajonear el tema de la selección, ¿a quién no? Claro. Cuando estaba en el microciclo, ¿verdad? Y justo le tocó ahí tener una pequeña lesión, pero bueno, son las cosas así. Te va a doler, te va a bajonear un poco, pero bueno, hay que saber mirar, como te digo, arriba y abajo. ¿Él sigue estando a cargo, bajo cuidado de la selección, o no? No, él está entrenando en el club ya. Ah, ya está Nacional. Sí, por supuesto, creo que tiene seguimiento a través de Nacional y están en contacto siempre con el médico para saber la evolución de la lesión, que ya está curada, te voy a decir, ¿verdad? Pero bueno, la hora más resta que él vuelva a trabajar normalmente sin problemas, que él creo que lo está haciendo ya, ¿verdad? No sé cuándo ellos se tienen que volver a presentar, hoy hablamos, se va a tomar también su tiempito, 2 días, porque creo que se va a su casa a compartir un poco y después volver con todo para centrarse en lo que es el Club Nacional. No nos olvidemos ahora. ¿Él ya no llega para la Copa América o cuál es la situación de la lesión? Llega para la Copa América. ¿Llega o ya no llega? Perdón. Sí. Llega. Sí. O sea, depende de la selección volver a convocarlo, si lo incluyeron en esa lista extensa, ¿no? Sí, depende de la selección ya. A ver, llega, vamos a decir, no tiene ningún problema ya en su lesión. Claro. De hecho, yo creo que ayer no estaba para jugar, pero sí podía ir al banco sin problema, pero no hay que apurarlo tampoco, es lo que yo le digo. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. No, por nada, ustedes a la orden. Hugo, a una representante de Carlos Espínola en línea con nosotros. Bueno, ¿qué vieron de Olimpia River, J? Nico, Fede, ¿por qué lo ganó Olimpia? Mira que estuvo ahí el River, tuvo en varias oportunidades momentos para hacer el segundo en el 1-1, digo. Sí. Ese pase de Rabona de Ceballos, que fue quizás el pase de la fecha y probablemente del campeonato, que no terminó en gol. Y el tiro libre suyo también. Y el tiro libre que pasó muy cerca. Sí. ¿Qué viste del partido, Jota? El partido fue parejo, me parece. Le costó a Olimpia marcar una superioridad. El River tiene jugadores con mucho recorrido, jugadores grandes. A lo mejor esa velocidad tiene solamente Marcelo González. Hoy sus laterales no pasan tanto. Pero cuando entró Ceballos tuvo más chance, me parece, River de liquidar el partido y no lo liquidó. Le faltaba esa claridad que le dio Ceballos ahí. Sí, un poquito más acompañamiento, pero eso puede soltar de a poquito, porque por ahí Chito pensó que si soltaba de entrada iba a perder el medio, ¿verdad? Porque Olimpia ponía mucha gente fresca. Y tuvo su momento y no aprovechó, y eso te pasa con estos equipos grandes. Olimpia en el segundo tiempo se le fue encima bastante, no tan ordenado y con tenencia clara, pero se le fue encima, ¿verdad? Con Huguito que entró. Quintana me parece a mí que le hace un trabajo que a la larga va a ser, viste que ahí tiene que jugar Derli, ahí tiene que jugar Ale, ahí tiene que jugar Sosa, pero el que te hace el trabajo de Quintana y le equilibra un poquitito al medio. Pero fue un partido de esa última jugada, penosa para River y por suerte para Olimpia. Nico, el segundo tiempo de River fue mucho mejor, así como ustedes están diciendo, y podía haber marcado el segundo tanto, pero así también creció el juego de Olimpia. El distinto es Derry González, la pausa que hace, él se pega el lujo de estirar y salir de 2, de 3, tiene un nivel totalmente distinto que le va a hacer de mucho provecho a
a Olimpia y seguramente a la selección también en los próximos combos, ¿verdad? No era seguramente desde el punto de vista técnico, físico, para llamarlo la selección, pero es un jugador diferente. ¿Cómo lo vieron a Wilson, que jugó después de mucho? No, le cuesta, Olimpia le cuesta. Wilson Ibarrola. Le cuesta porque está claro que él es un jugador de mucha entrega, de mucho sacrificio y necesita continuidad, me parece. De concentración, pero él es jugador de seguridad. O sea, él necesita estar seguro y jugar siempre para ser rendidor. No tiene nada distinto, pues. Él no te da cambio de frente, no tiene salidas limpias. Pero a la par le mirá que cuando está bien hace todo eso. ¿Te acuerdas? En General Día tenía esas salidas esporádicas y volvía sin respirar hondo. Él se iba y venía una preparación física impresionante. Pero ahí consiguió una continuidad y acá es competencia. En los pocos minutos que tenés que hacer algo distinto y él no... Él es regular. Es regular. O sea, me parece que le sigue faltando el proceso para hacerse cargo de Olimpia. Ojeda está bien convocado a la selección. Sí. ¿Para vos, Fede? Ojeda no es igual que Martínez. Sí, pero no van a jugar. También porque son 21, 22 años. Ojeda tiene más, claro. La vez pasada tiene más tranco, tiene Ojeda, o sea, es más decidido también. Martínez es más... Cuando se decide. Sí. Por eso. Está en ese proceso, me parece. Ojeda es más fuerte que... Ahora Martínez creo que tuvo un mejor semestre. Ya venía jugando desde el año pasado de manera seguida, pero me parece que ahora se afianzó un poquito más. Y justamente hizo... Mejor que Ojeda, sí, por eso. Tuvo minutos, tuvo más minutos. Claro, pero su equipo funcionó también. Sí, pero tuvo mayor protagonismo también. Y porque que es lo que siempre decíamos acá. Es como que Ojeda a veces está, no está. En estos últimos partidos sí, Ojeda se vio algo más de Ojeda. Por eso, él tuvo lo que pasa es que Ojeda es Morel, es Villasanti, es Arzamendia. O sea, Ojeda es parte del proceso sub-23. Él sabe lo que le da. La vez pasada cuando decía Jota, yo no sé si fue en el canal o acá, que el protagonismo tuvo Richard frente a Táchira, y que había explicado Richard al mediodía en una de las radios que fue porque él le dijo que date más a Brian, que esa era la explicación del por qué Ojeda no apareció tanto. Ahora yo nomás digo que si Richard ve el nivel de Brian y él asume y él es lo que debe ser, no le va a decir me quedo yo, le va a decir, o sea, va a ser al revés. Creo que tomó ese papel Richard sabiendo que Ojeda no hoy no está, hoy no es protagonista como debe ser. Y no porque él todavía no se hace dueño del trámite de Olimpia, pero él es el distinto cuando Olimpia tiene trámite, ¿verdad? En cambio, Richard, en su carrera, él ya es el distinto. O sea, Richard es hombre gol, Richard es hombre empuje, Richard en pelotas paradas importante, Richard suelta y se va al área. Y ese partido había que empujar y ya te agarra la personalidad, me voy yo y quédate vos, o sea, no era para las dudas. Totalmente. Pero yo creo que lo Hugo Martínez y lo de Brian Ojeda es superpoblación en el medio. ¿Verdad? Lo lleva porque es parte del proceso y yo festejo eso, porque son jugadores que con la técnica que tienen, a lo mejor hoy no nos vamos a pelear por ello para ponerlo, pero que ya empiecen a estar es importante porque van a jugar, tarde o temprano van a jugar en la selección. El pie que tienen ellos no tiene Richard Sánchez y buscó en Gastón, Jiménez. Son distintos, son. Hacemos la pausa. Antes quería preguntar, ¿cuántos goles no tenés de Ceballos de Sasá? Se está acercando, No es demasiado. No creo, muchísima diferencia ahí todavía. 112, 113 como máximo. Sí, como 40 goles más o menos. Sí, mucha diferencia. No. Ya le pasó 35 de goles ahí. Ceballos es el que más cerca está con respecto a los activos y aquellos que juegan en primera división, pero estamos hablando de 30 o 40 goles. ¿Sí? A la pucha. Sí, yo creo que está por ahí. Entre 30 y 40 me animo a decir. Sasá tiene 152 goles en primera división. Y Ceballos, no recuerdo exactamente el dato, pero tiempo atrás habíamos hablado de que había llegado a 110, si no me equivoco. El segundo sigue siendo Rodrigo y Juan. Ellos tenían entre menos de 120. Sí. 114. Rodrigo más de 120. Juan se quedó con 116 o 17. Y Sasá lo superó ampliamente a Rodrigo. Y nosotros, nuestro goleador del torneo tiene 10 goles. O sea, es 10 goles por torneo. 10, 15 es mucho. El que podría alcanzar, pero necesita un par de años, es Ferfer, que está cerca de los 100 en Guaraní.
Después... Él hizo 2 nomás, 1 en Olimpia parece, después todos hizo por Guaraní. Todos en Guaraní. De hecho, él es el goleador histórico de Guaraní. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene. No sos cliente. Vení y vos, ¿qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puisupe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Independiente y General Caballero de Juan León Mallorquín terminaron la jornada 10 del torneo de la categoría intermedia como punteros. Ayer por la mañana los mallorquinos derrotaron a Sportivo San Lorenzo 2-1 con goles de Miller Mareco y Teodoro Arce ya en tiempo agregado. Santiago Salcedo anotó el empate parcial para el Rayadito. Independiente igualó ayer por la tarde sin goles frente a 3 de febrero. La fecha comenzó el sábado con la victoria de Sportivo Trinidense 2-1 sobre Deportivo Capiatá. Por su parte, ese mismo día, Atedra y 2 de Mayo igualaron 2-2. En otro partido, Fulgencio Yegros y General Díaz igualaron sin goles. En tanto, Sportivo Ameliano venció en cancha de General Díaz 2-0 a Resistencia. De visitante, Fernando de la Mora derrotó a Tacuarel 2-0. Y en Itá fue victoria de Sportivo Iteño 1-0 sobre Guaraní de Trinidad. Hoy culmina la fecha 10 con el juego entre Rubio Ñu y Deportivo Santaní. Será desde las 15 en la Arboleda. Inde y General Caballero se encuentran en lo más alto con 20 puntos. Ameliano quedó con 17 y Resistencia con 16. Son los 4 primeros ubicados del torneo. Si Rubio Ñu gana hoy, alcanzará la línea de Ameliano y llegará al tercer lugar. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:15. A ver, el Kun Agüero está siendo presentado en Barcelona. Ya. Sí, después de perder y llorar en la final de la Champions el sábado, se lo vio muy sentido al Kun Agüero. ¿Qué viste de la final, Nico? ¿Qué te gustó? Merecido ganador del Chelsea. Me gustó el trabajo táctico del Chelsea, cómo le cerró todos los caminos al City, ¿verdad? Que no se embarulló nunca en
la famosa tenencia del equipo, que esta vez no tuvo tanto de diferencia, pero muy fuerte el Chelsea en todas sus líneas defensivamente, principalmente, y no me refiero a los 4 o 5 hombres de la defensa nomás, sino a todos, marcando desde arriba. Impresionante lo que jugó y la concentración. Se suele decir que no se puede tener una concentración de 90 minutos, pero me parece que estuvo orillando la perfección en eso el Chelsea. Ahora, todo bien, Jota, con el tema de las... No quiero decir los experimentos, las decisiones revolucionarias y demás, ¿verdad? Pero jugar una final después de venir, de ordenar el equipo de una manera para que sea más sólido, porque eso hizo Guardiola a lo largo de la temporada. Y en la final tirar a la basura. Sacar un volante central, un tapón, sacar un 9. No sé si es de inteligente, o sea, no... Me pareció muy arriesgado, Jota. O sea, él mismo salió de lo que él ordenó, o sea, porque mira que el City tenía ese problema y él logró que City sea un equipo más sólido. Primero jugó con laterales centrales, después mantuvo un volante fijo y lo saca a Fernandinho, tampoco lo pone a Rodrigo, que era la alternativa, y tampoco juega con un 9, o sea, no entiendo qué quiso hacer, porque no se vio algo, no se vio bien el City. En el primer tiempo fue superado, se vio mejor el Chelsea y terminó ganando el primer tiempo y terminó ganando el partido. El segundo tiempo mejoró por empuje, terminó tirando centros el City. Lo puso a Fernandinho tarde, me parece, para ordenar ese mediocampo y ser un poco el tapón allí. Pero no sé qué quiso hacer, honestamente, Jota. Y son partidos muy estudiados que el Chelsea no iba a salir de la... El que tenía que crear era el City. Y el que tenía que hacer un trabajo táctico perfecto era el Chelsea. Eso ya estaba planteado desde el principio. Entonces, desde la cabeza de ambos entrenadores, vos sabés que algo distinto tenés que hacer, porque si no, el partido de fútbol pasa a ser un partido de play, ¿verdad? En ese nivel. Si vos haces lo que siempre haces y el otro equipo hace lo que siempre hace, termina 0-0 o no se sacan ventaja. La diferencia en esos niveles está en errores que son muy casuales, o en la fantasía, la variante que vos le puedas dar, el que tiene algo para variar, ¿verdad? Y el que tiene algo para variar era justamente el City. Entonces le puso un movimiento o un sistema distinto a lo que sabía que el Chelsea venía preparando hace un mes. Se venía preparando para este partido, ¿verdad? Se venía preparando cómo contrarrestar lo que te da el City, cómo lastimarle con la velocidad y las contras que pueda tener. Entonces era el que tenía que arriesgar, era el City. Claro, Jota, pero está bien que eso estaba prediseñado, hasta si se quiere, como bien lo decís, pero arriesgó sin resguardo. ¿En qué arriesgó sin resguardo? Y Jota, y no puso un volante central. Pero y el partido no te metió 4. El error fue... No, tuvo como para... No te digo 4, pero tuvo para un 2-0 por lo menos, el Chelsea. Bueno, y el City tuvo también sus situaciones ahí con el del Sterling, el de la izquierda, que era el hombre distinto el que tenía que solucionar y no apareció. ¿A quién te referís, Jota? Sterling. Él preparó todo, o sea, su lateral izquierdo le metió por dentro para dejarle mano a mano a Sterling. Bueno, y ahí vino, ¿por qué vino el gol? Por una falta de cobertura del lateral izquierdo, no le dio el tiempo, no fue un mal movimiento de él, sino que el Chelsea hizo perfecto. El arquero le da la pelota en el pecho, el otro... Claro, en ese toque de primera era la única situación donde ellos en la perfección iban a aprovechar ese pequeño espacio que vos le dejas, porque esa situación pasó 10 veces en el partido, solamente que un toque más o una buena presión hacía de que se cubran los espacios. Entonces ahí no se cubrieron los espacios porque el riesgo que tomó él liberó el lateral, jamás jugó el lateral jugó de interior, y eso era para liberarle el mano a mano a Sterling, que es algo que hizo constantemente Guardiola en esta temporada. ¿Sabes por qué? Primero por eso, para liberarle a Sterling, y segundo porque entiende Guardiola que cuando el equipo rival le recupera la pelota y sale de contra, habitualmente lo hace por el medio. Entonces por eso es que le cierra a Shevchenko por adentro o al otro cuando jugaba al otro, y terminan cerrando siempre el medio, ¿verdad? Ahora,
Yo creo nomás, Jota, que jugar sin 9 cuando vos sabías que el equipo rival tenía 3 centrales y que no te iba a dejar mucho espacio. Bueno, ¿y qué buscó él? Sacarle a los centrales. Jota. ¿Cómo se llamaba el capitán? Y en espacio reducido. El capitán, ¿cómo se llama? El que jugó de stopper por derecha. ¿De quién? Del Chelsea. Aspilicueta. Bueno, y Aspilicueta, vos viste cómo él tenía que estar. Un trabajo perfecto hizo con el que jugó como tercer punta, pero que volvía. Sí. ¿Verdad? Porque el trabajo de ellos era al no tener referente de área, cuando la pelota iba al costado y entraba para el lateral izquierdo por dentro, tenía que soltar el stopper. Y él hizo un trabajo perfecto siempre, de saber cuándo salir y cuándo no. Siempre estar a media agua y la pelota no venía, él volvía a cerrar la línea. Y ahí vos lo que buscás en esos movimientos es que en algún momento se equivoquen. En una mala cobertura estaba. Entonces, ¿para qué hacía eso? Para que la pelota entre al medio, salga a Pilicueta y quede el mano a mano de Sterling. Todo el partido fue para Sterling y del otro lado alguna atropellada. Lo fundamental fue la ausencia de Fernandinho, ¿verdad? Porque le hizo correr más a todos, ¿verdad? Foden no existió en el primer tiempo, ¿verdad? Gundogan corrió mal y después la lesión de quien para mí es el mejor jugador del Manchester fue tremendo, era para expulsiones, ¿verdad? No sé, Nico. Va al choque, ¿verdad? Evidentemente le choca, pero no sé si para roja en una final esa. No sé. Para mí estuvo bien la amarilla. ¿Sí? Ahora, la agarró mal. Terminan no jugando el otro. Ahí vos podés decir, bueno, estuvo floja la decisión del refere, pero si a De Bruyne no le pasa eso, sigue jugando. Es una jugada amarilla. Yo creo que la ausencia de Fernandinho fue determinante, porque corrieron todo mal. De Bruyne, que suele llegar 50.000 veces al área rival, deambuló más por el medio que en la zona caliente, ¿verdad? Él suele marcar goles, incluso está en los peligros de gol siempre él está. Era el riesgo, porque Fernandinho te iba a dar más juego, pero iba a ser más posicional y nunca iba a liberar el lado de Sterling. Él buscó que Sterling te gane el partido, o sea, Messi, el Neymar, él buscó dejar ahí esa posibilidad del mano a mano. Ahora Jota siempre tuvo los mano a mano, tuvo muy fuera de... Siempre tuvo contra la raya. Nunca tuvo mano a mano ahí. Pero y ahí es... En las cercanías del área. Es, pero 1 contra 1, entonces después vos vas metiendo diagonales, la jugada termina en otro lado. Sterling fue el que no ganó nunca. Claro, el arranque de Sterling lo que vos necesitas, una vez que vos arrancás el resto ya corre hacia atrás y ahí vos ya acá, mete gambetas, en ese nivel. No tuvo porque no llegó nunca por el gran trabajo también que hizo, no se equivocó nunca, el capitán es impresionante, mirá nomás el movimiento que hacía, cómo salía, entraba. Fue un partidazo, aparte... a mí el que me encantó, más allá de N'Golo Kanté, que fue la figura del partido, por lo que corrió y metió y recuperó en esa mitad de cancha, a mí el partido de Havertz, más allá del gol, me encantó. O sea, con la pelota no se equivocó nunca, con la zurda terminó siendo fundamental, sobre todo en ese primer tiempo. Cuando él conducía no se equivocaba y generó todas las chances de gol, hasta que después... Curiosamente, él es el que pica para que le den el pase, ¿verdad? Cuando él había alimentado a los demás en ese primer tiempo del partido, sobre todo arrancando por derecha, lo hizo muy bien. Y los centrales, Chipi, qué lectura de juego tiene, ¿verdad? Volvemos a lo que decía el otro día, ¿verdad? Jota, no pasa por correr ni presionar, sino entender el juego. Los centrales se cruzaban justita. Uno dice, termina gol y ¡pac! Se tiraba ahí y sacaban los centrales. Impresionante fue la cobertura defensiva del Chelsea. Bueno, nos vamos, señores. Aviso parroquial, Nico. ¿Qué tal, muchacho? A mí me gusta Juan Escobar, una máquina es, dice, pero pone en duda porque juega en México, que el Rojas tiene más porque juega en un fútbol más competitivo, dice el WhatsAppero, siempre en relación al tema que estábamos mencionando más temprano. Muy bien, J, aviso parroquial. Sí, no, yo quiero quedarme eso. Yo insisto que Escobar es un gran aporte a la lucha de la pelea, pero lo utiliza en distintas situaciones. O sea, Escobar cuando lo utilizó de lateral derecho era Pires de lateral izquierdo, por ejemplo. O sea, cerró allá y soltó a Escobar. Y cuando a Rojas lo utilizó de lateral derecho, allá era Blas Rivero. O sea, lo tiene a Rojas como más lateral central y a Escobar como más lateral de ida. Entonces hay que ver en qué posición le quiere el entrenador, por eso también tiene muchas veces que ver en qué, si entra o no entra en
en el circuito. Saludos para Nico. Fede, aviso parroquial. Hoy a las 15, Rubio Ñu Deportivo Santaní. Es el último partido de la fecha 10 del torneo de la intermedia. Los punteros son Independiente y General Caballero, como mencionamos en el informe, ambos con 20. Si Rubio Ñu gana, pasa a 17. Y se va a ubicar en el tercer lugar. Rubio Ñu es dirigido por Héctor Mareco. ¿Verdad? Qué cambiante en la punta y arriba, las posiciones, segundo, tercero, cuarto. Fíjate que hoy hay un duelo entre técnicos de primera. Claro. Héctor Mareco, técnico de Rubio Ñu, y Luis Escobar, quien hasta hace poco estaba en Luqueño, es el actual técnico del Deportivo Santaní. Los partidarios de Bolsonaro están pidiendo que no se juegue la Copa América en Brasil. Y uno de ellos dice, por ejemplo, suspender es una cuestión de respeto a la vida y a las víctimas. Muy bien. Qué complicado. Veremos qué pasa en Brasil en las próximas horas, si se juega o no la Copa América allí. Ahora, yo digo, se muere la idea de Brasil y se muere la Copa América. O sea, no sé si hay tiempo ya para volver a tomar una... Aparte, ya sería poco serio también, ¿verdad? De uno a otro, otra vez. Me parece que, bueno, en estos casos, si ya desde los gobiernos no hay alguna solución, me parece ya complicado. Brasil fue una opción silenciosa, me parece también. Sí. Porque ayer, por ejemplo, hasta se manejó el nombre de Chile. Hoy a la mañana leí el nombre de Qatar como una de las opciones. No. Muy alocado, pero estaba ahí como una de las opciones. Y finalmente aparece Brasil como sede. Y otra cuestión que a lo mejor nos va a gustar es que están viviendo a través de esta posibilidad o certeza ya de que Brasil haga, de que se consiga más rápido las vacunas también. Nos vamos, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La Unión R800, amplitud modulada. El COVID-19 sigue entre nosotros. Ya conocemos las reglas y sabemos qué hacer para vencerlo. Recordá lavarte las manos, usa tapabocas en todo momento, mantené 2 metros de distancia de otros y ventilá todos los ambientes. Hoy nos cuidamos por nosotros y por los que más queremos. Hoy me cuido por vos. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional. Paraguay de la gente. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, con Dolanet podés tomarle. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón.
Mitaja Mitanusuña Mojaraibai, Jaepetei Tormento, y Catuba Oso, deben engarecona mujesecuera ave, ani de Yare. Ella ponder en Viapo, entero beba y me responsable. De Cuara Momita, Tera Mitanusure, Geoñen Bojaray, Bra Egenoi 911, Tera 147, Fono Ayúdape, Nemo Marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, JABI, Entidad Binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacúnate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza. Estudio de impacto ambiental. La empresa Mobilia S.A. comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Loteamiento, elaborado por el consultor ingeniero Antonio Arpea Chávez, registro MADES número I-691, implementado en el inmueble con fincas número 14.471, 18.787, 1.495, padrón número 13.404, 16.576, 2.056, con una superficie total de 14 hectáreas, 3.076 metros cuadrados, en el lugar denominado Villa San Juan, distrito de Caguazú, departamento de Caguazú, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación, decreto número 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los efectos de su revisión o consulta, y en la página web www.mades.gov.py. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. En la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya. Muchas felicidades, Radio La Unión, por su 8º aniversario. Disfruto de la radio escuchando nuestra bella música paraguaya. Muchas bendiciones, éxitos y adelante. Muchas felicidades por los 8 años de Radio La Unión, que me gusta mucho. Yo lo estoy escuchando acá desde la Chacarita. Fuerza y éxito. Muy buenos días, la ciudad de San Lorenzo. Muchas felicidades a toda la gran familia de Radio La Unión 800 AM por este 8º aniversario. Que sigan los éxitos y siempre adelante. Gran abrazo a todos. La Unión 800 AM. Somos noticia. Radio La Unión. R800 AM.
Dale click a la noticia en La Unión R800 AM. ...24 grados en Asunción. La doctora Sonia Arza, infectóloga, sugiere al Ministerio de Salud que envíe a sus vacunadores a los domicilios de los adultos mayores que no han podido ir a vacunarse contra el COVID-19 por no contar con alguien que los lleve. Y el gobierno de Japón autorizó el día de hoy el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para los adolescentes de entre 12 y 15 años, lo que supone el primer fármaco de este tipo que ha sido validado para este grupo de menores en ese país. Más noticias en www.launion.com.py. R800 Radio La Unión AM, desde Asunción, capital del Paraguay, para el mundo. Pueblito querido, jardín de mi tierra, cuna de mi amor, me diste la flor más linda de ti que tanto amo yo. Pueblecito mío, me diste la dicha de un gran amor. Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón. Juntitos los dos fuimos al Siri, a Mambairo, Roy, Poco, Jaguar, Etaro, Begra, Etaro, Yuayú, 40 pero yo habí. Juntitos los dos fuimos al Boyeiro, el agua bebí de su boca en flor. No sé qué pasó, mas la quiero yo y me cautivó por siempre mi amor. En la lejanía yo vivo soñando con mi Paraguay, su luna plateada, la brisa aromada del cerro Pacay, roque de mi ensueño que guarda el encanto del lago Ipoá. Yo quiero morir abrazado en ti, Valle Porá. Juntitos los dos fuimos al Siri, a Mambairo, Roy, Poco, Jaguar, Etaro, Begra, Etaro, Yuayú, 40 pero yo habí. Juntitos los dos fuimos al Boyeiro, el agua bebí de su boca en flor. No sé qué pasó, mas la quiero yo y me cautivó por siempre mi amor. Los dos fuimos al Siri, a Mambairo, Roy, Poco, Jaguar, Etaro, Begra, 13:38 en la República del Paraguay, día lunes 31 de mayo del año 2021. Buenas tardes para todos. Javier Panza, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto. 24 grados, lindo sol, lindo lunes cuando hablamos del clima, pero los problemas en los hospitales por la provisión de oxígeno continúan latentes, Carlos. Sí, señor. Quiero contar con relación a datos del tiempo que en Asunción decías 24 grados, también 24 grados en Ciudad del Este. Nos escuchan a través de la 95.7. 23 grados en Caguazú. Nos escuchan todos los días hasta las 3 de la tarde a través de la 104.1 en esa parte del país. En todo el país el mismo clima tenemos, Sí, evidentemente. amaneció frío. En la zona de Canindeyú, Carlos, lo que durante el fin de semana, ¿te acuerdas que habían anunciado lluvias con tormentas eléctricas para viernes, sábado? Sí. Hubo, el temporal causó destrozos en producciones agrícolas sobre todo. Sí, señor, escuché que hablabas de eso hoy. Acá no. No, acá nada. Acá se preparó todo. Cambió el tiempo, bajó la temperatura, pero sin lluvia. Sí, se preparó, pero para nada. En lo que queda de la tarde, 25 grados como máxima, va a descender a 21 grados, después en la noche a 18, 13, y mañana amanecemos con 10. Miércoles ya cambia condiciones, Carlos, porque una mínima de 16 nomás. Máxima 25,
jueves mínima 18, máxima 23. Y para el viernes ya calorcito de vuelta, mínima 20, máxima 33 grados. Así que así el fin de semana calor de vuelta. 203 personas, según el corte de ayer, estaban esperando terapia intensiva en diferentes centros asistenciales. 203 personas. Al corte de ayer de las 6 de la tarde, sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Y sabes que, Carlos, en forma paralela hay preocupación porque necesitan más recursos para poder sostener la ley, decir que haya cobertura para aquellos pacientes que van a las terapias de los privados. Sí, señor. De 1000 pedidos aprobados, Carlos, 663 solicitudes para cobertura económica se concedieron. Reunían para salud pública todos los requisitos. Exacto. O sea, de 1000 pedidos, 1000 solicitudes, 663 lograron cubrir hasta ahora. Sí. Y hay 123 pedidos para solventar los gastos de internación en las salas de COVID, no respiratoria principalmente. De los 190.000 millones de guaraníes disponibles para vigencia de ambas leyes, quedan 50.000 millones hasta ahora, Carlos. Los datos actualizados desde el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué se rechaza? No configura pedido de cobertura a pacientes hospitalizados, familia pide reembolso de gastos de medicamentos, paciente salió de alta y piden reembolso. ¿Qué cantidad dice? No he visto cuánto, pero supuestamente si saliste de alta y pides reembolso. Si cubre o no ahí, no, estando internado tiene que ser, Carlos, porque te piden el número, la constancia de internación, ya sea en sala común o en terapia intensiva, para que comiencen el análisis y en un plazo de 48 horas es que la Dirección de Terapia Intensiva emite la autorización, la venia al sanatorio para que los familiares no paguen si no pague el Ministerio de Salud. José Ignacio está siguiendo de cerca un caso bastante particular también, Carlos, sí, en el que no querían entregar el cuerpo. No entregaron. Ayer. Sí. Y entregaron hoy. Grave es. ¿Y por qué no se aplicó en ese caso? Bueno, el beneficio de la ley, bueno, ahí ya José Ignacio tiene los detalles para nosotros. Quiero resaltar un poco este caso. El director del hospital de Orqueta nos confirmó, primero, que durante el fin de semana hicieron maratón para juntar plata y recargar los balones de oxígeno para la ciudad de Orqueta. Y nos confirmó que hay una paciente que falleció aparentemente, falleció en el hospital de IPS, pero aparentemente por falta de oxígeno. ¿En dónde? ¿En Orqueta? En Orqueta. Pero para tener precisión en el caso, doctor Marcos Acosta, director del hospital de IPS, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Carlos. Un placer saludarte. Igualmente, doctor. ¿Cómo andan por Orqueta, doctor Marcos? Y bueno, el norte realmente está bastante difícil acá la situación. Ustedes sabrán, esto es un tema totalmente conocido públicamente, que el fin de semana tanto el hospital regional y sus cabeceras estuvimos con problemas de oxígeno. Estamos sobrepasados con la cantidad de pacientes que estamos teniendo, y nosotros principalmente somos unidad sanitaria, no somos hospital. Tuvimos que innovar, ¿verdad?, para poder dividir los servicios polivalentes y respiratorios, pero lastimosamente la cantidad de pacientes y demanda de oxígeno es inmenso, y en ocasiones estamos sobrepasados. Estamos haciendo contingencia, pidiendo auxilios a las autoridades de salud para ver si podemos paliar con balones de oxígeno para nuestra unidad sanitaria. Nosotros tenemos una gran particularidad, que los servicios son tercerizados. Somos dependientes del servicio de oxígeno de parte de la empresa Sedima, y sí o sí tiene que ser recargado a nivel de la capital.
Entonces eso también es un inconveniente porque demora entre mandar los balones de oxígeno y la recarga. Entonces estamos consiguiendo, con solidaridad de la comunidad, de los asegurados que están donando balones de oxígeno. También nosotros estamos haciendo una rifa solidaria para poder recaudar fondos y poder comprar los funcionarios del IPS como tal, comprar balones de oxígeno para nuestros asegurados, porque como te digo, la empresa ya no tiene balones para donarnos. Doctor Marcos, ustedes son unidad, no son hospital, pero aún así tienen internados con COVID. Así mismo, como la demanda es tan alta y los asegurados deberían de ir al hospital regional de Concepción, ya que hay un convenio entre el IPS y el hospital regional. El IPS está haciendo los servicios polivalentes y el hospital debería absorber todos los pacientes asegurados con pacientes con COVID, pero como te digo, están sobrepasados. Entonces nosotros tenemos 2 camas para poder paliar en algo estos pacientes que no requieren una demanda tan alta de oxígeno. Nosotros no tenemos una planta, no tenemos oxígeno central, es a nivel todo con balones. Entonces cuando la demanda es por encima de 15 litros, es imposible de poder tener esa cantidad de oxígeno para esta demanda. Doctor, o sea, tenés 2 camas tan solo y aún así en tu urgencia también atienden. ¿Y qué hacen? ¿Son tratamientos ambulatorios o cómo los internas? Nosotros tenemos tratamiento ambulatorio, tenemos 8 camas para toda la unidad sanitaria y tenemos estas 8 camas totalmente llenas, porque el tratamiento ambulatorio que se le da a estos pacientes salen por pacientes que están ingresados, o sea que sí o sí tenemos que ingresarlos para que ellos puedan retirar sus medicamentos. Y aparte de eso tenemos 2 camas que son las que están dentro de la unidad sanitaria, ¿verdad? Pero como te digo, estos pacientes, la mayoría son con una alta comorbilidad y llegan con un estado crítico, una demanda de oxígeno importante, y a veces no podemos resolver estos casos. Y generalmente nosotros buscamos, ¿verdad?, a nivel país para poder trasladar a estos pacientes, pero es imposible, no hay. Qué bárbaro, doctor. Cuando dice usted es imposible, no hay. No tenemos dónde derivar. Todos los servicios que es dependiente del IPS están colapsados. Estoy hablando de terapia, ¿verdad? Sí. Entonces estos pacientes son pacientes críticos que tienen que estar por lo menos terapizados y ni eso a veces conseguimos. ¿Y cómo es el minuto a minuto de ese paciente, doctor? Y realmente es caótica la situación. La demanda hasta donde se pueda, nosotros no tenemos, como te digo, no tenemos para poder darle esa respuesta, y entonces se le da hasta donde 15 litros por minuto, hasta donde más que eso tampoco no se puede dar, porque rompen los manómetros. O sea que esa es la capacidad de los balones que tenemos, ¿verdad? Más que eso no podemos. Entonces así, con eso vamos paliando. Es más, imagínate, tampoco no podemos ni siquiera intubar a estos pacientes porque no contamos con una oxigenación central, y los recursos comunidad sanitaria es escasa. Doctor, es cierto, si tuvieran por lo menos central podría aumentar la cantidad de litros, y si podrían terapizar, si tuvieran por lo menos los mecanismos de alto flujo, hubiera sido diferente la historia. Así mismo, nosotros no tenemos esa capacidad para alto flujo, entonces lo que hacemos es con los balones de oxígeno, y más que 15 litros es imposible porque la presión es tan alta y rompen todos los manómetros. Doctor, y esta mujer que falleció por falta de oxígeno, ¿cuántos años tenía? 61 años.
así como te digo, lo que pasa es que ella ingresó en un estado bastante crítico con una alta comorbilidad, hipertensa, con su obesidad importante, y en horas de la madrugada se le tuvo que disminuir por lo menos el oxígeno para poder, porque estaba viniendo de Pedro Juan Caballero, estaba viniendo el oxígeno para suplir, ¿verdad?, esta demanda, pero lastimosamente no soportó. Ese oxígeno que estaba viniendo de Pedro Juan es aquello que se compró con la colecta del sábado, doctor Marcos. No, esa colecta es independiente. Nosotros, generalmente los familiares son los que consiguen. Nosotros no contamos con fondos propios para poder comprar. Hasta cierto punto podemos abastecer una cantidad, por ejemplo, de oxígeno, de balones, ¿verdad? El precio, el costo acá está sobrepasado, entonces Pedro Juan es un poquito más barato y se hace ese viaje de 4 horas entre ir y venir, ¿verdad? Entonces eso también es un inconveniente. Es más, a veces ni los que están dando de forma privada no abastecen, están también desabastecidos en muchas ocasiones. No entiendo, doctor, ¿y Salud Pública no tiene que comprar, o IPS no tiene que comprar ese oxígeno? IPS, como te digo, para el interior tiene un contrato con la empresa Revima, y ellos dan una cantidad de balones, que creo que son 460 balones para todo el interior, y entonces como unidad sanitaria nosotros nos toca esa cantidad de 4 balones que tenemos, más 2 que pudimos conseguir con fondos propios. Y ahora estamos viendo también, como te digo, estamos haciendo una rifa solidaria con aporte de los compañeros de nuestra unidad sanitaria, y para que la comunidad también pueda colaborar y poder adquirir más balones. Qué bárbaro. Doctor, es decir que los familiares viajaron 2 horas hasta Pedro Juan. Cuando estaban regresando las otras 2 horas, la paciente ya había fallecido. Así mismo es. No, en la zona, acá en la zona de Orqueta, no contábamos para conseguir oxígeno. Entonces se vio que en Pedro Juan teníamos, o sea, que se podría comprar, y los familiares fueron hasta allá para poder adquirir. Qué impotencia, doctor. Y Así cuando mismo conseguiste el balón, recargaste el oxígeno, volvías con el balón hasta Orqueta, pero fue tarde, doctor Marcos. Así mismo es, y como te digo, estamos sobrepasados. Nosotros como unidad sanitaria, los pacientes críticos nos cuesta mucho, no tenemos las condiciones necesarias, y lastimosamente Concepción, que era nuestro soporte, también está colapsado, entonces hacemos lo que podemos. Doctor, no llegaron a tiempo, sería una cosa así, ¿verdad?, con relación al oxígeno. ¿Cuánto tiempo después llegaron del fallecimiento de la señora? Y más o menos después de media hora, a pesar de que se le hizo su reanimación y con todo el soporte que necesitaba, pero lastimosamente la demanda era tal que fue imposible, no resistió. Digo nomás, ¿cómo le explicas eso a un familiar? Mira, lastimosamente nosotros, como te digo, se le dice un consentimiento informado. Nosotros le explicamos a los familiares de la capacidad resolutiva que tenemos, hasta dónde podemos llegar. Entonces, como ellos no encuentran también solución en otras partes, a pesar de que nosotros le hacemos los primeros auxilios, buscamos la manera de evacuar a esta paciente, y es imposible. Entonces hacemos lo que podemos hasta donde se pueda, y es así. Es a nivel del norte estamos realmente sobrepasados. Hay demasiados pacientes infectados, con pacientes graves, y realmente está difícil la situación. ¿Cuándo ocurrió esto, doctor? Este fue el fin de semana, el domingo fue. El domingo con la señora ayer. Sí.
O sea, que tuvo un la madrugada respiratorio la mujer. Así mismo, un paro cardiorrespiratorio. Y además también juega mucho la obesidad, la comorbilidad que presentaba esta paciente, ¿verdad? Hipertensa, obesa, con su diabetes, y con ello también todo lo que esto conlleva, ¿verdad? El daño ya a órganos diana que tenía por su comorbilidad. Qué bárbaro, doctor. ¿Y hoy ya tenés oxígeno o no? Llegaron 2 balones de oxígeno, imagínate, o sea, dos balones que con eso es insuficiente. Y entonces estamos, como te digo, viéndola como tratar de ver con otras personas, a ver si donan. Estamos haciendo nuestra rifa solidaria. Yo también ya en varias ocasiones estuve hablando con nuestro director a ver si nos pueden ayudar. Él se comprometió también en ver si nos pueden dotar más de balones de oxígeno. Estamos con esas cuestiones y esas promesas. Para que la gente que nos escucha, doctor, tenga idea de cómo está el lugar donde están trabajando ustedes. Hay mucha gente que necesita de algún tipo de atención por problemas respiratorios. Mira, yo te quiero mostrar la consulta. Nosotros tenemos hace como 2 meses que el cuadro básico de médicos pudimos llenar, y tenemos 24/7 la de urgencia, y esto es a diario la cantidad de pacientes que tenemos con cuadros respiratorios es inmenso. Realmente Urqueta estamos minados de COVID, o sea, por lo menos con síntomas respiratorios subjetivos de COVID, y la cantidad de pacientes que estamos atendiendo es muchísima. Como te digo, tenemos pacientes que están en sus casas, ellos consiguen los balones de forma privada, ¿verdad? Y nosotros le damos los medicamentos para su tratamiento ambulatorio. Y es así, realmente estamos sobrepasados, estamos haciendo todo lo humanamente posible. Los compañeros se están desviviendo por dar solución, y es así, esto es una lucha diaria. Sin palabras, doctor. Sencillamente lo que le toca a usted como director no es fácil, es el reflejo de lo que están pasando ya los otros hospitales que no eran COVID, eran polivalentes, pero no tuvieron de otras que convertir sus espacios en espacios para albergar a pacientes. En cada urgencia, ¿cuántos médicos de guardia tenés, doctor? Tenemos 2 médicos de guardia, uno para son 12 horas, uno para el polivalente y el otro para el respiratorio. Doctor, más allá de lo que sufren los familiares, de la impotencia de ustedes también ante una situación como esta, hoy nosotros podemos decir así con toda responsabilidad, por más que esto duela y mucho, que una señora de 61 años falleció en Urqueta porque no llegó el oxígeno a tiempo. Así mismo es nuestra realidad, es doloroso, es algo que nos llena de impotencia también. Y como te digo, acá ni los que están vendiendo de forma privada el oxígeno están siendo sobrepasados, y a veces a nivel de acá del departamento Concepción, a veces no podemos conseguir oxígeno,